La batalla cultural. Reflexiones críticas para una nueva derecha. Capítulo 2. La diferenciación moderna. La batalla cultural no es un fenómeno histórico. Tal como aquí se ha conceptualizado al menos, no se podrían hallar batallas culturales en todos los tiempos y en todos los lugares. Al contrario, la batalla cultural tiene un contexto sociohistórico de emergencia bien preciso que posibilita, por un lado, concebir la cultura como un campo de acción autonomizado de otras dimensiones sociales y, por el otro, disponer de los mecanismos tecnoculturales que abren la posibilidad de una dirección cultural e ideológica de la sociedad. Tal contexto es el de la modernidad. En el lenguaje ordinario, y en relación con su origen etimológico, modernus, lo moderno es aquello que reviste plena actualidad, que está a la orden del día. Moderno es quien vive, pues, conforme a los valores y la tecnología de ahora mismo. La modernidad, así, siempre según su acepción ordinaria, sería aquello que consagra como actual lo que dispone del poder necesario para encarnar una novedad, y lo moderno representaría el ajuste respecto de esa presunta actualidad. Creer, al buen tono de la New Age, que se ha ingresado en la era astrológica de Acuario, porque la posición del Sol ya ha superado la era de Piscis, es cosa moderna, pero creer en lo que dice la Biblia es propio de místicos medievales. Renunciar a los placeres de comer carne y sumarse a las filas del veganismo es una actitud bien recibida como moderna, pero renunciar a los placeres de la poligamia, el intercambio de parejas, el amor libre, o el celebrado poliamor, es propio de la mojigatería, que se ha quedado en un pasado de represión y censura. Defender la vida de los pobres escarabajos que, según la Comisión Europea, se encontrarían en peligro de extinción, constituye una causa que todo espíritu moderno no dudaría en respaldar, pero defender la vida de los seres humanos por nacer distingue a aquellos que se han quedado atrás en el tiempo. En el terreno de lo tecnológico, lo moderno también representa, bajo su acepción ordinaria, todo lo que es estrictamente actual, de último modelo, nuevo, nuevísimo. De tal suerte que usar un teléfono fijo sea un anacronismo comparado con los modernos teléfonos móviles inteligentes y que enviar una carta postal a un amigo sea prácticamente impensable en la era del email y el WhatsApp. Pero no es esta noción vulgar de modernidad la que aquí interesa, sino aquella que cuando se refiere a la modernidad procura significar un contexto sociohistórico iniciado en Europa entre el siglo XVI y el XVIII. Es por entonces, en efecto, cuando se suscita una reestructuración completa de la sociedad, desde el nacimiento del Estado moderno a partir de la paulatina centralización del poder hasta el entero recambio de los esquemas de estratificación social, desde los procesos de urbanización que alteraron no solo los paisajes, sino también las propias relaciones sociales, hasta las nuevas ideologías que ponían al hombre y su razón en el centro de todo. Que algo había cambiado de manera significativa en esas sociedades no era secreto para nadie, y la sociología, y también la antropología clásica dedicó importantes esfuerzos de conceptualización y clasificación para poder explicar qué era eso que había cambiado. Se buscaba distinguir dos formaciones sociales diametralmente opuestas, la que se había dejado atrás y la que recientemente había nacido. Así, por ejemplo, la diferencia que establece Durkheim entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica está dada por la diferencia entre una sociedad integrada y coherente a partir de una conciencia colectiva, premoderna, frente a una integrada y coherente a partir de la creciente división social del trabajo, moderna. Por su parte, la diferencia entre comunidad, Gemeinschaft, y sociedad, Gesellschaft, en Tönnies está en correspondencia con la diferencia entre la voluntad natural que une a los hombres y el espíritu racional que establece esa unidad bajo formas contractuales. En Men se dejará ver algo similar a partir de la contraposición de estatuto y contrato, donde el primer tipo de vínculo encuentra su fundamento en la pertenencia a un grupo social, premoderno, en el que se establecen relaciones personales y pautadas entre individuos, mientras que el segundo, el contrato, propio de las sociedades avanzadas, se fundamenta en relaciones anónimas y circunstanciales entre individuos. Para el evolucionismo de Morgan, el parentesco constituyó la base organizativa de las societas, propia de estadios de barbarie, frente al criterio del territorio y la propiedad como base de las civitas, estado, propio de la civilización. Para otro evolucionista como Comte, la historia de la sociedad podía dividirse en distintos estadios en virtud del tipo de conocimiento reinante, teológico primero, metafísico después y, a partir del siglo XVII y ya consolidado en el XIX, positivo, científico. En Weber es imposible no recordar sus distinciones entre autoridad carismática y autoridad tradicional, típica de sociedades premodernas, y la autoridad burocrático-racional, propia de la modernidad. Y así, sucesivamente,
Los grandes sociólogos y antropólogos fueron edificando un armazón de conceptos y categorías que todavía hoy son utilizadas a menudo para diferenciar en la teoría aquello que en la práctica era a todo propósito diferente. Con la modernidad surge, pues, una forma completamente distinta de articular las relaciones sociales, de establecer la estructura de dominación y de justificar el poder. En una palabra, ve la luz un nuevo tipo de sociedad, diferente hasta la médula respecto de todo lo anterior. En el centro, puede hallarse el exponencial aumento de la división social del trabajo, Durkheim, y la racionalización formal que va privando al mundo de su magia o encantamiento, Weber, para entronar el conocimiento racional como medida de todas las cosas, bajo la lógica del cálculo de medios y fines. En política, este proceso se interrelaciona con la formación del Estado moderno como organización dotada de una burocracia capaz de establecer un dominio racional sobre grandes y crecientes grupos humanos. En economía, con la emergencia del capitalismo como sistema que, basado en la contabilidad, dinamiza y automatiza la productividad a gran escala y el progreso material que excede a las necesidades inmediatas de las familias y los grupos sociales reducidos y próximos. En cultura, con la secularización como producto de una visión cada vez más científica del mundo que da lugar a una nueva cosmovisión bajo la cual el hombre buscará posicionarse como ingeniero de sí mismo y de su entorno. La sociedad moderna, de tal suerte, deviene en una sociedad internamente escindida o diferenciada. Sus distintos órdenes funcionales, Parsons, han tomado conciencia de sí a través del mismo proceso racionalizador. Ella no se diferencia simplemente del pasado, sino que se diferencia hacia adentro, haciendo aparecer en su interior subsistemas o esferas que en la premodernidad estaban tan engarzados que resultaban indiferenciables. Conviene analizar brevemente estos cambios estructurales, abordando por separado cultura, economía y política, en ese orden, para entender su desmembramiento como condición sociohistórica necesaria para que exista algo llamado batalla cultural. Pero antes una advertencia, lo que sigue no está guiado por ninguna pretensión de exhaustividad, sino de mera aproximación, de mera ilustración, a la manera de trazados gruesos que, sin embargo, ayuden a visualizar la batalla cultural como una disputa históricamente determinada. Capítulo 2. La diferenciación moderna. Parte 1. Secularización cultural. La cultura premoderna es, esencialmente, una cultura tradicional. Por ello no debería entenderse simplemente una cultura que tiene su eje en la reproducción de la costumbre heredada, somos enanos encaramados en los hombros de gigantes, decía Bernardo de Chartres, sino una cultura que, articulada por una visión mágica o religiosa del mundo, impregna la totalidad de la vida social del hombre. El conocimiento en una sociedad premoderna está ligado con fuerza al conocimiento teológico, en el sentido amplio del término, es el conocimiento de Dios, o de los dioses o divinidades, y del efecto de sus acciones sobre la existencia humana y natural. De ahí que los depositarios del conocimiento en estas sociedades sean, de corriente, aquellos que se dedican a los asuntos sobrenaturales, pues es en esta dimensión donde se encuentra la llave para comprender, dentro de nuestras infinitas limitaciones, nuestro paso por el mundo, quiénes somos, por qué existimos, qué debemos hacer y qué nos espera después. Y si el telos de nuestra conducta es la salvación, o por lo menos no enfadar a los dioses, resulta exagerado insistir con que los que pueden enseñar cómo cumplir con esto sean los delegados naturales de la cultura. Tal es el lugar que ocupa el chamán de sociedades primitivas, por ejemplo. Es su carisma particular y su profundo conocimiento de tradiciones inmemoriales lo que posibilita su intervención mágica en el orden de lo sobrenatural que acecha a la indefensa comunidad. Es probable que este haya sido el primer oficio especializado. Los artistas del Paleolítico, por ejemplo, pintaban animales con propósitos mágicos, pensando que ello ayudaba al éxito de la caza. Martín Almagro, especialista en el Paleolítico español, ha explicado que los lugares donde estas obras de arte rupestre aparecen no eran nunca lugares de habitación, no eran salas decoradas por un móvil estético, sino recónditos escondrijos donde los magos artistas realizaban sus exorcismos de magia simpática para iniciar a los cazadores, asegurar la abundancia de la caza a la tribu, y donde en ceremonias religiosas se deberían cazar, en sentido simulado, las especies representadas, protegerlas si eran útiles o exterminarlas si destruían la caza y ofrecían un peligro para el hombre. De los estudios técnicos realizados sobre estas pinturas se ha concluido que no cualquier miembro de la tribu se dedicaba al arte mágico, sino miembros especializados en tan delicada materia. Es el excedente productivo el que hace posible la aparición de individuos que son mantenidos sin producir en sentido material, pero que generan, sin embargo, condiciones sobrenaturales de producción y cohesión social. A medida que se desarrollan las técnicas productivas,
pasando de la recolección y la caza a los quehaceres agropecuarios, la división social del trabajo hace más compleja también la división del trabajo cultural. Así aparecen los sacerdotes y los escribas, que muchas veces son los mismos, y que están en la base de los sistemas de dominación político-religiosa del mundo arcaico. En Egipto, por ejemplo, el sistema original de escritura se denominó Medu-Neter, que significa palabras divinas, y que luego será traducido por los griegos como hieroglifos, es decir, jeroglífico, cuya raíz es hieros, sagrado, y glifain, grabar. El responsable de la invención de la escritura no fue el hombre, sino el dios Tot, con lo cual era esperable que quienes conocieran a los dioses, sacerdotes, y quienes conocieran la escritura y la lectura, escribas, fueran frecuentemente los mismos. Es de tal magnitud el poder que estos últimos detentan que a veces los escribas devienen incluso en verdaderos dioses, como Imhotep, arquitecto de la pirámide de Saqqara y consejero político del faraón, que tras su muerte fue divinizado, lo cual pone de manifiesto la simbiosis entre cultura y religión que imperaba entonces. En la antigua India, por su parte, los sacerdotes brahmanes llegaron a tener más poder que el propio rey, y se convirtieron en una casta todopoderosa protegida por las leyes de Manu que establecían terribles castigos para quienes ofendieran a alguno de ellos. Si alguien se atreve a recordarle, al brahmán, sus obligaciones, el rey debe mandar que se le vierta aceite hirviendo en los oídos y en la boca. Si un sudra se sienta en la silla de un brahmán, se le aplica hierro candente en las nalgas. Si un sudra toca a un brahmán con los brazos o con los pies, se le corta el pie o la mano. Más importante todavía, se vertería aceite hirviendo en la boca a quien, sin ser brahmán, se le ocurriera leer los libros sagrados. Saber, cultura, poder, distintos términos enlazados en una misma ecuación. Las manifestaciones materiales y simbólicas de la cultura suelen estar saturadas, pues, de sacralidad, se levantan templos, se pintan imágenes, se configuran ritos, conjuros y oraciones, se compone música, se diseñan ropas y objetos específicos con el propósito de atender al orden de lo sagrado. Pero ese orden, si bien a todos afecta, no está abierto a la intervención de cualquiera, sino de aquellos que tienen, de manera bastante exclusiva, los medios de su control. Siguiendo con el ejemplo de Egipto, Luis González Seara comenta que, al artista egipcio no se le pide que sea original, sino que sea capaz de hacer sus obras con la mayor semejanza posible respecto de las obras del pasado, y así se enseñaba en los talleres anejos a los templos. Además, los principales clientes eran los reyes y sacerdotes y, con frecuencia, sus encargos no se hacían para ser expuestos a la vista de todos, sino para perderse en la oscuridad profunda de las tumbas. El arte tenía, así, una función más religiosa que estética, y pensar en un artista creativo era casi una contradicción en sus términos. Anubis debía tener rostro de chacal mientras Horus lo tenía de halcón, y no había margen para cosa diferente. Lo sobrenatural atraviesa, del derecho y del revés, el conjunto del pensamiento de los pueblos arcaicos. El hombre es situado en el marco de un orden cósmico que no está sujeto a su intervención activa y consciente, sino que depende de voluntades extrañas que son divinizadas. La mayor o menor afluencia del Nilo, vital para la economía egipcia, dependía del dios del propio río, Api. La reproductividad humana dependía, en el caso del hombre, del dios Min, y en el caso de la mujer, de la diosa Renenet, mientras que en los mayas esa función estaba atada a la buena o mala voluntad de Ixchel, la diosa de la luna. La fertilidad de la tierra, para los sumerios, dependía de la diosa Ninursaga y de Enki, mientras que la abundancia en general era un asunto de Dumuzi. Entre los mayas, la agricultura era beneficiada por Yum-Cax, la indispensable lluvia era posibilitada por el dios Chaak, mientras que el fuego era obra de Togil. En rigor, prácticamente todo lo que resultaba importante para el grupo humano era divinizado. Así encontramos, en Egipto, el dios Sol, Ra, Atum, Jefri o Aten, según sus variadas denominaciones, el dios del aire, Su, el dios de la humedad, Tefnet, el dios de la tierra, Geb, el dios del orden, Maat, el dios del embalsamamiento, Anubis, etc. En la antigua Mesopotamia encontramos a la diosa de las canas, Nidaba, el dios del cielo, Anu, el dios de la tormenta, Enlil, el dios del sol, Utu, la diosa de la luna, Nanna, la diosa del amor o de Venus, Inanna, etc. Entre los mayas encontramos el dios del cielo, Unab-Ku, el dios del sol, Ka, y Nichahab, el dios de la muerte, Kini, el dios del rayo, Kaawil, el dios del viento, Ik, el dios del terremoto, Cabracan, el dios del maíz, Amun, a partir del cual hemos sido creados los seres humanos, y así sucesivamente. Cultura, tradición y religión están en tal medida imbricadas entre sí que en el mundo antiguo el sujeto revolucionario no es otro que el profeta.
Dadas condiciones carismáticas bien particulares, el profeta anuncia revelaciones capaces de trastocar la religión y, con ella, la cultura. Un cambio cultural es esencialmente un cambio religioso. Si el sacerdocio organizado continúa una tradición religiosa ya establecida, el profeta la renueva. De Moisés a Jesús, los profetas han incomodado al orden establecido, mientras Buda ponía en crisis a los brahmanes en India. Pero, y este es el punto que aquí interesa, su revolución no puede desplegarse sino en un plano igualmente sacralizado porque, en definitiva, la cultura se articula fundamentalmente a través de la religión. No hay, pues, revolución cultural sino, en todo caso, revoluciones religiosas en términos estrictos que trastocan por sí mismas todo el paisaje cultural, precisamente porque el paisaje cultural es, más que nada, paisaje religioso. La Torá, por ejemplo, en el caso de los antiguos hebreos, va a estar en el centro de la disputa por su interpretación entre sectas como las de los saduceos, los fariseos y los esenios, no por simples motivos religiosos, sino porque la interpretación de esos motivos redundaba en un esquema bien específico para ordenar política y jurídicamente al pueblo judío. Ahora bien, se tiene a menudo la idea de que la ilustración de la Grecia antigua sepultó al mito para dar paso a la hegemonía del logos, pero tal cosa debería matizarse. La cultura griega no dejaba de ser premoderna y, con ello, no dejaba de estar articulada tradicional y religiosamente. Claro que la filosofía y los primeros pasos del pensamiento científico se ven aquí, como nunca antes, de manera característica, pero ello no basta para suponer que su cultura, como tal, fuera una cultura secular, en un nivel general, como la moderna. Del oráculo de Delfos, con los éxtasis de la Pitia y las interpretaciones de los sacerdotes, nunca dejó de irradiar un poder mucho mayor que el que podía cosechar cualquier filosofía en boga. La popularidad de los poetas, como Píndaro, Arquíloco o Solón, es la popularidad de quienes saben convertir los mitos en guías para la vida cotidiana e incluso para la política. El propio Pitágoras, quien ya por entonces dejaría constancia de que la Tierra es redonda, además de ser el padre de la aritmética, organizó una comunidad religiosa en el sur de Italia, de hombres y mujeres, basada en una regla de vida determinada por la transmigración de las almas, con lo que decidieron prohibir el consumo de carne para evitar toda posibilidad de estar comiendo un animal que albergara un alma humana. El Partenón fue construido por Pericles, el gran demócrata ateniense, para consagrar la polis a los dioses y agradecerles por la victoria frente a los persas. Sócrates sería condenado por negar a los dioses y pervertir a la juventud con su filosofía, mientras Anaxágoras había tenido que abandonar Atenas por impiedad. Platón, a su vez, reparará en el problema del alma y su eternidad, y postulará una polis ideal de tipo teocrática, mientras Aristóteles anotaba en su metafísica que, el amante del mito, Filómitos, sea, a su modo, amante de la sabiduría, filósofos, y es que el mito se compone de maravillas. Saltando ahora un poco en el tiempo, se encontrará también en la Edad Media, ciertamente, una sólida unión entre cultura y religión. Un ejemplo ilustrativo, el abad Felipe de Arvent celebraba en el siglo XII que París, donde la enseñanza florecía, se hubiera convertido en algo así como el epicentro cultural de la época, y lo hacía en los siguientes términos. Feliz ciudad en la que los santos libros se leen con tanto celo, en la que sus complicados misterios son resueltos gracias a los dones del Espíritu Santo, en la que hay tantos profesores eminentes, en la que hay una ciencia teológica tal que bien se podría llamar a París la ciudad de las bellas letras. Puede verse en ello, con mucha claridad, como la religión aparece como el centro necesario no solo de la teología, por supuesto, sino también de la ciencia en general, siendo la teología, de hecho, la más importante de las ciencias, e incluso de la literatura, y como él, profesor eminente, es, en efecto, el profesor de teología. Como afirma Mark Bloch, toda concepción del mundo de la que lo sobrenatural estuviese excluido era completamente extraña a los espíritus de esa época. Así, era dable esperar que otras áreas de la cultura, como la pintura, la música o la escultura estuvieran atravesadas también por una visión religiosa de su propia función estética. El arte fue puesto al servicio de expresar y al mismo tiempo enseñar, como vivir en una sociedad que tenía a Dios en su centro de gravedad. Repárese en este sentido en las catedrales medievales. Fruto del genio arquitectónico y artístico de la época, no podría entenderse el lugar de la catedral en aquella sociedad sin pensar en la más profunda simbiosis entre lo religioso y lo cultural que la caracteriza. Alfredo Sáenz logra resumir esto de la siguiente manera. Casa de Dios, ante todo, era al mismo tiempo escuela, teatro, y lugar de reunión para los asuntos comunales de cierta importancia, sea del ámbito político como del económico. En su interior se celebraba el santo sacrificio de la misa, se administraba el bautismo, se concentraba el matrimonio y se realizaban los funerales.
Es decir que desde la infancia hasta la muerte constituía el lugar de paso obligado. La catedral condensaba toda la cultura medieval, en sentido amplio, en ella se encontraban desde calendarios de piedra, como en Chartres, Ferrara, Reims o Amiens, donde se representaban las diversas actividades del pueblo en función de las distintas épocas del año, hasta imponentes esculturas de 7 musas que representaban las 7 artes liberales, como en Chartres, París o Laon, que estaban en la base de la erudición de la época. ¿Y cómo no mencionar el característico canto gregoriano, sobre el cual nadie menos que Mozart confesaría que daría toda mi obra por haber escrito el prefacio de la misa gregoriana? Fuera de la ciudad, las iglesias rurales cumplían la misma función a su propia manera, colocándose en el centro de todas las actividades sociales significativas. El pueblo dependía incluso de las melodías de sus campanas para orientarse durante el día en cuanto al horario. A partir del arte de las catedrales incluso vieron la luz nuevas formas y prácticas artísticas, como la de los esmaltistas, la de la tapicería o la del vitral, al tiempo que, después de siglos, se recuperaban el teatro y la escultura. Dicho arte tenía por objeto, además de embellecer la casa de Dios, educar a los fieles en los conocimientos religiosos. Paredes, pinturas, vitrales, tapices y esculturas relataban historias y transmitían esos conocimientos. En las catedrales de Pisa y Siena, por ejemplo, distintas esculturas van contando importantes escenas bíblicas. En la Catedral de San Trófimo, Arles, se escenifica la historia de los Reyes Magos en un bajorrelieve ubicado en el pórtico. En la Catedral de Sens se encuentra, por su parte, un vitral que relata la parábola del buen samaritano. En rigor, no hay catedral, y no hay siquiera iglesia, donde el arte no constituya una forma de pedagogía. Los analfabetos podían así aprender por vías no escritas aquello que debía aprenderse, tal como de hecho había solicitado un sínodo reunido en 1025 en Arras. Y todavía más, todo un sistema moral bastante explícito era a menudo transmitido por el arte de las catedrales, realizado por artistas que jamás hubieran podido, como hoy sí, separar su fe de su genio artístico. Sáenz exclama sobre los fieles de aquellos tiempos, cómo debían gozar cuando veían la cobardía figurada por un esbelto caballero que huía temeroso ante una liebre, o a la discordia representada en el altercado de un marido con su mujer donde acababan volando por el aire el vaso de vino del uno y la rueca de la otra. Si la cultura premoderna puede ser caracterizada, tal como se dijo, como una cultura fundada en la tradición, no menos cierto es que se distingue también por la precariedad técnica de sus mecanismos de reproducción cultural. En ella, las instituciones formales de enseñanza son cosa extraña a la mayor parte de los hombres. La cultura se transmite, sobre todo, de manera oral. Una tesis universitaria se ofrece casi siempre oralmente, un abogado ni siquiera tiene la obligación de saber leer y escribir. Es evidente que el cuidado en los detalles con el que están escritos, por ejemplo, los libros de la Alta Edad Media, signados por una delicada caligrafía y hermosos adornos que hacen de ellos verdaderas obras de arte, realizadas por monjes especialmente dedicados a esos efectos en los scriptoria de los monasterios, habla a las claras del lujo que representan y la escasa circulación que tienen. En el occidente medieval, la lengua de la cultura era el latín, lengua a la que el común de la gente no tenía acceso. Idiota se llamaba al monje que no lograba leer la Biblia. Ni siquiera el linaje era, en todos los casos, garantía de erudición. Black documenta los casos de Otón el Grande, que aprendió a leer a los 30 años, y Conrado II, cuyo capellán confiesa que no conocía las letras. Nadie menos que Carlomagno, responsable del llamado Renacimiento carolingio, que enriqueció culturalmente el medioevo convocando a esos efectos a los más destacados eruditos eclesiásticos de la época, era un príncipe, casi analfabeto. En las sociedades tradicionales, en suma, quienes manejan los precarios mecanismos de reproducción cultural son aquellos que están en directa comunión con las fuentes del conocimiento, los que, en una palabra, se encargan de los asuntos del espíritu. El dominio de la cultura, luego, no es otra cosa que el dominio del espíritu, y quienes naturalmente dominan este terreno son los eruditos de la religión. Véase de cerca, pues, el caso de la Universidad Occidental, nacida al calor de la Edad Media, en el siglo XIII, dato cuidadosamente evitado por quienes hacen de esta etapa de nuestra civilización una caricatura maniquea, y más evitado todavía es el dato de que la gratuidad de la enseñanza, tan celebrada hoy por el progresismo, fue originalmente un principio cristiano. Un siglo atrás, un pensador como Abelardo ya solicitaba que la ciencia de las escrituras no quede limitada a nosotros, pues nosotros debemos enseñar a beberlas. Así, producto de los procesos de urbanización y desarrollo de las ciudades, del surgimiento de las corporaciones medievales y de la reciente importación de la cultura helénica antigua,
Las universidades se convirtieron en el recipiente donde el conocimiento se impartiría de forma organizada, fundamentalmente a partir de la Bula Parens Scientiarum de Gregorio IX. París, Bolonia, Oxford, devienen en centros universitarios de excelencia. Los papas Celestino III, Gregorio IX e Inocencio III apoyan estas nacientes instituciones. Este último pone a Oxford, bajo la protección de San Pedro y el Papa, lo cual equivalía a decir, lejos de los intereses de Enrique III y el poder real. La Universidad de Tolosa fue fundada en 1229 por petición de los papas. Entre 1220 y 1230 se funda la Universidad de Salamanca y es establecida por bula papal en 1255, a la vez que Bolonia reconoce en 1278 a Honorio III como Señor de Bolonia. Las asambleas universitarias, por su parte, acostumbraban a reunirse en iglesias y conventos. Los profesores son, necesariamente, hombres de la iglesia y en buena parte pertenecientes a órdenes religiosas, entre las que sobresalen los franciscanos y los dominicos. Los alumnos, también, el examen final del doctorado de la Universidad de Bolonia se daba con frecuencia en la catedral, y los universitarios, además de sus estudios, deben cumplir con oficios religiosos. La universidad, en definitiva, es una creación de la Iglesia y a ella debe servir, lo cual, a lo que al tema que aquí interesa se refiere, significa un importante dato que ratifica la realidad de que, en las sociedades premodernas, cultura y religión forman una unidad tal que pueden incluso pasar por términos casi equivalentes. Vale aclarar que la educación formal del medioevo no se limitaba a la universidad, sino que ésta representaba, en todo caso, su más alto nivel. Por debajo de ella puede encontrarse algo parecido a lo que llamamos hoy educación primaria en colegios anexados a las parroquias. El Concilio de Letrán ya había establecido en 1179 la obligación de que toda parroquia contara con un colegio donde se enseñaba a leer, escribir, contar y, desde luego, doctrina cristiana. Existía, además, algo similar a lo que hoy se llama educación secundaria en los conventos, donde impartía clases un maestro escuela, designado generalmente por el obispo. En algunos casos, como el de Lisieux a comienzos del siglo XII, el obispo en persona enseñaba a los alumnos. Los contenidos se dividían en gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música, siempre atravesados por la doctrina cristiana. El saber era en todos los niveles indisociable del conocimiento de Dios y en él se fundaba su mismo objeto. Hasta la organización de las bibliotecas respondía a un criterio religioso, en la medida en que el orden de los libros no era alfabético, sino que, primero estaba la Biblia, luego los padres de la Iglesia y, en último lugar, los libros seculares sobre las artes liberales. En un contexto cultural como el descrito, pensar en batallas culturales es casi imposible. Es así por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, es tal la simbiosis que existe entre cultura y religión que el margen de desafío cultural es prácticamente nulo. La cultura, de hecho, está en la base de la sociedad y es, en última instancia, religión. Una batalla cultural en una formación social así sería, más bien, una batalla esencialmente religiosa, y eso fue, precisamente, el gran cisma que hallamos al final de la civilización cristiana. En segundo lugar, la precariedad de los mecanismos de reproducción cultural y su monopolización por parte de quienes dominan el campo religioso no solo apuntala a la simbiosis señalada, sino que también estabiliza la cultura con tanta fuerza que ésta queda, disuelta, por así decirlo, en lo social, transfigurándose en naturaleza. La sociedad se vuelve naturaleza y, por tanto, parece eterna y, sobre todo, inmutable. Las condiciones ideológicas y materiales para concebir una batalla cultural, por ello mismo, no están aquí dadas. Ahora bien, resulta muy complicado seguir con un grado importante de detalle y sistematicidad los procesos históricos que están en la base de la secularización moderna. No es el propósito de este estudio realizar semejante trabajo. Sin embargo, puede ofrecerse en lo que sigue una sencilla pincelada sobre la cuestión que sirva para dar cuenta, aunque sea con trazos muy gruesos, de cómo la cultura se fue desligando de sus lazos tradicionales y religiosos. El largo proceso que desemboca en la cultura moderna tiene en el centro el paulatino avance de la mentalidad burguesa. Por ella ha de entenderse una manera específica de concebir el mundo y de relacionarse con el que tiene sus orígenes en el siglo XI con el surgimiento de ese grupo social que suele llamarse burguesía. Las ciudades medievales, a la sazón, constituyeron el marco en que emerge el burgués. Lo que este contexto ofrecía era un modo de vida distinto al que había tenido lugar desde las invasiones germánicas que hicieron del mundo medieval un mundo esencialmente rural.
En las ciudades, las relaciones, no solo entre hombres, sino también entre el hombre y la naturaleza, se trastocan, se dinamizan, aparecen nuevas actividades, nuevas libertades, nuevas formas de organización, y lo mercantil comienza a despegarse. La mentalidad también empieza a modificarse, aunque con mayor lentitud que las condiciones materiales. Así, la cultura irá tomando de a poco una nueva forma. Es importante notar que si la burguesía se desarrolló en la Europa medieval, y de ahí que el capitalismo sea un sistema fundamentalmente originado en Occidente, eso fue porque aquí se les otorgó a los burgueses, como en ninguna otra parte, un régimen privilegiado de ciudadanía. Las ciudades gozaron de autonomía política y grados de independencia inéditos, y la burguesía recibió importantes respaldos políticos. A menudo se señala al respecto la importancia y el ejemplo de las cruzadas. Tras las naves que llevaban a los guerreros circularon las naves de los mercaderes de Pisa, Génova o Venecia, y en unas y otras viajaron una y otra vez quienes descubrían en el mundo bizantino y en el mundo musulmán nuevas ideas antes no adivinadas. El poder de la burguesía aumentará conforme aumentan sus riquezas. El poder de la burguesía es, sobre todas las cosas, poder económico, y, si algo han entendido los burgueses al respecto, es que la suerte de lo económico va ligada a una visión de la realidad regida no tanto por consideraciones trascendentales como empíricas, visión que más adelante posibilitará el desarrollo de lo que llamamos ciencia moderna. Pero se cometería un error si de ello se dedujera que se niega lisa y llanamente a Dios, de una vez por todas. Lo que va desapareciendo, más bien, es su involucramiento cotidiano, dando paso así a una nueva concepción de la realidad, cuyo centro de gravedad se ubica no más allá, sino más acá. José Luis Romero entiende al respecto que, para operar sobre el mundo, la burguesía asumió, expresa o tácitamente, que la divinidad no opera de manera contingente. La divinidad crea, es demiúrgica, pero lo creado tiene desde el primer momento su propia ley. De allí deriva la teoría del libre albedrío y la posibilidad de la creación humana, no sujeta en lo contingente a Dios. Ahora bien, si no se acepta la sociedad como una creación directa de Dios, sino como producto del libre albedrío con el cual Dios dotó a los hombres, entonces los fundamentos que en la mente de las personas sostenían al orden social tradicional empiezan a agrietarse. Tal hecho es fundamental para este estudio. La sociedad se va viendo cada vez menos como naturaleza y cada vez más como contrato, y los contratos son, por supuesto, el producto de negociaciones profanas entre los hombres. Ya no se vive enmarcados en determinaciones divinas, sino en contingencias humanas, desplegadas en la historia. Los marcos resultantes son, por lo mismo, relativamente débiles, porque la estructura que surgió a partir de un contrato entre hombres puede transgredirse con facilidad. Si a ello se suma que en las ciudades empieza a tener lugar un nuevo modo de vida que involucra el contacto con una mayor cantidad de gente de heterogeneidad creciente, con diferentes perspectivas e ideas, que se relacionan, que discuten, que manifiestan sus opiniones en el espacio público, se verá asomar, de forma paulatina por supuesto, las condiciones necesarias para lo que he llamado batalla cultural. Pero el contacto no es simplemente entre quienes viven en la ciudad, sino también con nuevas culturas distantes. Entre ellos, musulmanes y bizantinos. Las cruzadas han jugado en esto un papel crucial. Ya desde el siglo XII se pusieron en marcha, por ejemplo, centros de traducción de obras de origen musulmán y griegas al latín o al hebreo, que impactaron decisivamente en los pensadores medievales. Por otra parte, reuniones entre la Iglesia occidental y oriental, como el Segundo Concilio de León en 1274, y posteriormente el Concilio de Basilea de 1439 que culminó con un acuerdo de apoyo entre el Papa Eugenio IV y el emperador y patriarca de Bizancio, asediado en aquel entonces por los turcos otomanos, estimulaba el intercambio entre culturas significativamente distintas. Y vaya si llegaron nuevas ideas tras la caída de Constantinopla en 1453, en los libros que aquellos sabios que fueron refugiados por Occidente trajeron consigo. Estos contactos con otras culturas se verán aceitados también por la propia expansión occidental, que una historiadora resume en los siguientes términos: en 1488, Bartolomé Díaz llegaba al sur de África, al Cabo de Buena Esperanza; en 1492, Colón a América; en 1498 Vasco de Gama a Calcuta; entre 1519 y 1520 la expedición de Magallanes realizaba el primer viaje de circunnavegación. Sin duda, la sociedad se ha puesto en movimiento, y ese movimiento es el resultado de los hombres. Y si los hombres son los responsables del movimiento, ¿no podrían también planificar conscientemente su dirección y su magnitud? No hay que adelantarse tanto. Es preciso volver un momento al sentido que adquiere la realidad en la naciente mentalidad.
Ya se ha aseverado que ella se origina, en gran medida, en la propia experiencia pragmática de los burgueses, que necesitan comprender el funcionamiento del mundo inmediato para desenvolverse económicamente en la sociedad. En este contexto aparece el nominalismo. Guillermo de Ockham, como se sabe, atacará la idea de realidad del feudalismo cristiano, de raíz platónica, que sostenía que la realidad había de explicarse no tanto por el mundo sensible como por conceptos universales. Para Ockham, por el contrario, los universales son abstracciones que los individuos desarrollan dentro de sus mentes y no tienen lugar fuera de ella. Su principio de economía del pensamiento, etnia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, adicionalmente, establecerá que, dados dos métodos para aprender la realidad, debemos preferir aquel que logre los mismos resultados utilizando menor número de presupuestos y conceptos. Por lo tanto, si las causas naturales bastan para conocer lo real, no tiene mayor sentido zambullirse en causas sobrenaturales. ¿Qué lugar quedaba entonces para Dios? Sencillamente el lugar, que va lentamente estrechándose, de la fe. El conocimiento de lo real, de lo inmediato, precisa no de fe, sino de un método sensible y experimental que permita conocer. Las bases de la ciencia moderna serán poco después colocadas y el saber, como tal, se irá desentendiendo del saber revelado. Andando el tiempo, en este proceso se sumarán otros nombres, como el de Francis Bacon, quien argumentará en favor de la necesidad de establecer una teoría del descubrimiento científico para garantizar el reino del hombre, procurando superar la especulación y los silogismos. En efecto, se debían evitar los ídolos por medio de un método inductivo basado en una cuidadosa observación de la realidad, cuyo funcionamiento era comparable al de una máquina. Galileo Galilei es otro nombre importante en este proceso. Para él, la realidad del universo era reductible a las matemáticas. El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales no es posible entender ni una palabra. Galileo puso en marcha conocidas experimentaciones científicas, procurando superar con ellas ciertos aspectos de la física aristotélica y proporcionando evidencias, gracias al uso del telescopio, en favor de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Estos son tan solo algunos de los primeros pasos de la ciencia moderna experimental, que en el siglo XVII encontrará el apoyo de la filosofía moderna de Descartes, basada en la duda radical, en las posibilidades de las matemáticas y en la confianza en el poder de la razón para resolver los misterios que el mundo presenta. Newton terminará poco después de coronar el surgimiento de la ciencia moderna. Como explica Michael Oakeshott, este complejo proceso estuvo muy ligado a una declinación de la creencia en la providencia, una técnica benefactora e infalible reemplazó a un Dios benefactor e infalible. Es conveniente matizar un poco lo que se ha dicho hasta aquí para no incurrir en reduccionismos típicos en lo que se refiere a la relación entre cristianismo y ciencia. La Edad Media tuvo desarrollos científicos importantes y, todavía más, el cristianismo jugó un papel crucial en lo que Weber llamó el desencantamiento del mundo. Recordemos al respecto que el monoteísmo en general, y sobre todo el judeocristianismo, supusieron un corte radical con la idea de un mundo sujeto a la magia y los espíritus, en el que la naturaleza era, esencialmente, encantamiento. Con el monoteísmo, a pesar de que el mundo y el trasmundo permanecen relacionados, obedecen a diferentes principios de orden. Esto desata, ciertamente, un poderoso desencantamiento del mundo, causalidad natural y causalidad compensatoria han sido separadas. Ya no se está frente a un mundo caótico, sino frente a un orden estable, y solo bajo esta presuposición es posible el conocimiento racional. El historiador de la ciencia Stanley Jackie ha enseñado que la tradición cristiana desde el Antiguo Testamento en adelante concibe a Dios como un ser racional y metódico, responsable de una creación que, por el mismo motivo, es racional y metódica, por ello mismo, luego, puede ser racionalmente conocida. En el libro de la sabiduría, subraya Jackie, encontramos que Dios ordenó todas las cosas por su medida, su número y su peso, introduciendo racionalidad en la existencia y conformando un fértil campo sobre el cual la ciencia pudiera posteriormente desarrollarse. Incluso el modelo aristotélico ptolemaico adoptado por la Iglesia durante siglos implicaba la aceptación de un cosmos cerrado y fijo en el tiempo, que chocaba con la visión de un universo que surgió por la voluntad divina dando inicio al espacio y al tiempo, en tanto que, desde la teología cristiana, Dios percibe el pasado y el futuro desde fuera del tiempo como un eterno presente. En este sentido, la Iglesia, mediante cambios en su magisterio, o bien adaptaba sus criterios hermenéuticos de interpretación de la Escritura o bien, ante la posible literalidad del relato bíblico optaba por una forma, incluso hoy avanzada, de criterio epistemológico llamada instrumentalismo. La aceptación del modelo geocéntrico,
al menos por gran parte de la Iglesia, estaba basado, dentro de ciertos límites, en este criterio. Y fue precisamente el entrecruzamiento entre revelación teológica y teoría científica lo que llevó a una confusión que puso obstáculos, finalmente salvados, al avance de las teorías científicas. El filósofo analítico Anthony Kenney explica cómo el caso Galileo mostró no tanto un problema de la Iglesia medieval como de la Iglesia de la Contrarreforma. Comenta, a su vez, la curiosa situación de que lo que realmente creó a este peculiar astrónomo un verdadero problema con la Inquisición, cosa que no ocurrió con Copérnico, fueron las pretensiones de reinterpretar los textos bíblicos sobre la base de una certeza científica, mientras que Bellarmino, su interlocutor, argumentaba que el heliocentrismo era una hipótesis como el mismo geocentrismo y que se necesitaba algo más que observaciones inductivas. Kenney esgrime, casi con gracia, que, en este intercambio hay una agradable ironía, con el físico mostrándose mejor crítico bíblico y el cardenal mostrándose mejor filósofo de la ciencia. Como quiera que sea, la idea de que Dios estableció para sus criaturas un mundo regido por leyes fijas y coherentes desactiva el poder de la magia que, fundado en encantamientos, como norma cotidiana de las sociedades mágicas, devienen en milagros, como excepciones extrañas e infrecuentes en las sociedades judeocristianas. Un milagro es algo excepcional, precisamente porque el orden esperable es el que se fundamenta en las leyes de este mundo que el hombre es capaz de conocer. La divinización de la naturaleza bloquea las posibilidades de su comprensión racional, que solo emergerá tras los efectos de una teología que haga de Dios un ser distinto de su creación y, por añadidura, que la despersonalice, que desencante el mundo mágico, azaroso, impredecible e inaprensible. Es así como sería injusto presuponer que la ciencia, en el medioevo, sencillamente no existía. Lo que no resultaba corriente, en todo caso, era la moderna ciencia hipotético-deductiva basada en corroboraciones empíricas vía experimentación. Por lo demás, ya se ha visto que en las universidades medievales el estudio de la aritmética, la geografía, la astronomía o la lógica eran parte de las llamadas artes liberales. A ello debería agregarse que la filosofía natural encontró importantes desarrollos en el siglo XII en la escuela de Chartres, institución de la cual Adelardo de Baz, uno de sus estudiantes, decía, «Es la razón lo que nos hace hombres». Pues si volvemos la espalda a la asombrosa belleza racional del universo en que vivimos, ciertamente merecemos ser expulsados de él, como el invitado que no aprecia la casa en que es acogido. Guillermo de Conches, por su parte, sostenía, nada le hurto a Dios. Él es el autor de todas las cosas, salvo el mal. Mas la naturaleza con que ha dotado a todas sus criaturas ejecuta todo un esquema de operaciones, y también éstas nos remiten a su gloria, pues Él es quien creó esta naturaleza. Había, pues, que desentrañar ese esquema de operaciones para conocer mejor al Creador. La Edad Media ha legado en este sentido grandes nombres, y los historiadores de la ciencia los han empezado a exhumar. Roger Bacon, un franciscano de Oxford, fue reconocido por sus trabajos en las áreas de óptica y matemáticas, habiendo conocido en el siglo XIII la pólvora y el canón y el empleo de lentes convexas y cóncavas. Además, en sus trabajos adelanta que es posible construir barcos gobernados por un solo hombre, carros que se desplazan a una velocidad increíble, instrumentos capaces de volar, o de levantar sin esfuerzo cargas pesadísimas, submarinos, e incluso catalejos. San Alberto Magno, por su parte, dedicó estudios a asuntos de lo más variados, como lo son la física, la biología, la psicología, la lógica y ciencias de la tierra, llamando a investigar las causas que operan por sí mismas en la naturaleza, en su De Minerali Bus. Según cuenta Pernaud, Alberto también hizo investigaciones sobre acústica y los tubos sonoros que lo llevaron a construir un autómata parlante, 800 años antes que Edison. El obispo de Lincoln y canciller de Oxford, Robert Grosseteste, impulsó también importantes estudios relativos a cómo desarrollar experimentos científicos, en los que subrayó especialmente la necesidad de la matemática para el conocimiento de la naturaleza física. A Arnaud de Villeneuve, profesor de Montpellier, se le debe el descubrimiento del alcohol y diversos ácidos como el clorhídrico, el nítrico y el sulfúrico. Recientemente se han reconocido en científicos medievales, como Jean Buridan, antecedentes muy claros del moderno concepto de inercia, y, según explica de nuevo Pernaud, en otros medievales como Nicolas Flamel y Ramón Llull encontramos los principios de lo que hoy llamamos radioactividad. Así pues, conviene insistir en que sería un error pensar que la ciencia es algo que abruptamente aparece en la modernidad. Lo que caracteriza en este sentido a la modernidad, en todo caso, es que la ciencia se desentiende totalmente de la religión y que se completa de forma definitiva el desencantamiento del mundo, que empezó con ella. Ya no solo no existe el encantamiento, sino tampoco el milagro,
y todo puede ser dominado por medio del cálculo y la previsión, como decía Weber. Una idea revolucionaria ha surgido en la transición a la modernidad: los hombres son capaces ahora de conocer la realidad con absoluta independencia de la revelación. Poco a poco, además, ese conocimiento se orientará hacia el dominio técnico de la naturaleza y del hombre mismo. El proceso es largo, irregular y tiene sus matices que aquí no se pueden comentar, aunque será este mismo, con todo, la base del proyecto moderno. El hombre que reina sobre la naturaleza, que la domina consciente y paulatinamente como mandato moral, que lucha contra ella por medio de la experimentación, y no ya con ella por medio de la mera contemplación, es un hombre que asume el lugar del soberano. Semejante alejamiento de las fuerzas divinas y el concomitante corrimiento del centro de gravedad hacia lo meramente humano recibe una característica expresión en el Renacimiento. El humanismo posa sus ojos en el antiguo saber clásico, no para adaptarlo a la sociedad medieval, sino para romper en gran parte con ella. Se trata del triunfo final de la vida urbana, su mentalidad y sus condiciones materiales de existencia, hasta la vieja noción de dignidad humana, como ha estudiado Remy Brague, se desplaza hacia la realización del dominio de la naturaleza. No es casualidad, en efecto, que el Renacimiento haya tenido su epicentro en las ciudades italianas, sobre todo en Florencia y Venecia, hacia el año 1300. Italia ya contenía unas 23 ciudades con más de 20.000 habitantes y destacaba por sus industrias y vida comercial. Nótese que en las ciudades italianas aparecen a la sazón las primeras escuelas de negocios, las escuelas de ábaco, dedicadas a la enseñanza de la aritmética, la contabilidad y la destreza mercantil, y que aquí es donde el sistema de la banca se desarrolla. Estamos ante el triunfo definitivo de la vida y la mentalidad empírica e inmanente de la burguesía por sobre la vida trascendental del cristianismo feudal. La secularización cultural del Renacimiento está vinculada a la paralela secularización de las fuentes de su financiamiento. En efecto, el incremento de las riquezas en las ciudades permitió auspiciar proyectos culturales al margen de la Iglesia. El patronazgo privado de artistas y escribas por parte de importantes familias se combinó con el patronazgo directo de las propias ciudades. Célebres personalidades del siglo XIV, como Giotto, Duccio y Ambrogio Lorenzetti, prestaron sus servicios culturales sobre todo al gobierno de las ciudades. Erasmo escribió el Elogio de la Locura, una crítica burlona a la vida monacal, mientras viajaba a Inglaterra buscando un lugar en la corte de Enrique VIII. Pietro Aretino pasó de la pobreza a la opulencia gracias al auspicio de Francisco y de Carlos V. Maquiavelo escribiría buscando los favores de los Médici. Después de 1480, los artistas empezaron a recibir incluso títulos de nobleza y a generar suculentas riquezas en el nuevo mercado de la cultura, cosa impensable en el medioevo sencillamente porque, hablando con propiedad, la cultura no constituía un mercado en absoluto. El valor que adquieren los flamantes productores de cultura, que ahora puede calcularse de manera precisa como valor de mercado, es correlativo al valor que la propia cultura adquiere como campo autónomo, consciente de sí mismo, de sus capacidades, de su poder. La idea del artista como genio es renacentista hasta la médula, y es en este marco en el que la fama deja de ser un atributo extraordinario del caballero medieval, cuya crisis se ve célebremente representada en el Don Quijote de Cervantes, para condecorar con sus intangibles reconocimientos sociales al genio cultural. En público se me identifica como el hombre que recibió una carta de Erasmo, escribía a la sazón uno de los amigos de este. El renacimiento de los siglos XV y XVI, como hito cultural de la historia occidental, procura superar la ya cuestionada cultura medieval recuperando la cultura clásica grecorromana en sus propios términos paganos. Superar el presente a través del pasado da sentido al pretendido renacer. Petrarca inaugura esta idealización de las realizaciones humanas previas a Cristo, que desemboca en una fascinación por el arte y la filosofía antiguos, cuyos escritos se procura incluso leerlos en su idioma original. Los dioses paganos vuelven a hablar. Giordano Bruno le hace decir a Júpiter que al hombre se le ha concedido el poder operar no solo según la naturaleza y de forma habitual, sino también más allá, fuera de las leyes de ésta, a fin de que llegue a mantenerse como Dios en la tierra. Así, todo el sistema cultural se va zambullendo en la nueva corriente, incluido desde luego el propio sistema educativo formal que, rápidamente, se impregna del nuevo humanismo, primero Italia, de inmediato París, Oxford, Cambridge, Heidelberg, etc. Cultura y religión finalmente se desligan en una magnitud significativa, y el hombre se convierte, así, en el centro de la cultura, ya no como hombre en abstracto, sino como individuo particular y creador. Los artistas comienzan, pues, a representar a individuos singulares, corrientes y ordinarios, detallando sus particularidades, sus emociones, junto con el entorno de lo específicamente humano y mundano.
Los artistas firman sus obras de arte y, muchas veces, incluso se representan a sí mismos en ellas, como es el caso de Jean Branagh, el de Antonio Filarete o, siglos más tarde, el de Diego Velázquez. Qué vanidad que la pintura atraiga la admiración por la semejanza con las cosas que no son admiradas en sus originales, se quejaba Pascal con notable suspicacia. Emergía, en suma, una cultura secular, dominada por el hombre en tanto que individuo consciente de sí mismo y de sus capacidades para transformar el mundo. El Renacimiento fue, probablemente, la cuna de la modernidad, la Ilustración será su madurez. Es indudable que, bajo los efectos de semejante torbellino, la relación con Dios experimentará en este nuevo marco cambios profundos. Los desafíos a la Iglesia se remontan al siglo XIV, pero la Reforma es la consecuencia teológica que finalmente sobreviene y que termina de desmembrar la unidad cultural que descansaba en la unidad eclesiástica. Así, Lutero reaccionará contra la venta de indulgencias y otros asuntos, clavando en 1517, en la iglesia de Todos los Santos y otras parroquias de Wittenberg, sus 95 tesis. Toda una nueva forma de concebir y, por lo tanto, de vivir la religión se pone entonces de pie. Las consecuencias culturales de estas novedades son importantes, el contacto directo con Dios que cada individuo tiene la capacidad de establecer, que hace de la religión una experiencia íntima, sustrae de la Iglesia su función mediadora, el reemplazo del dogma católico por la autoridad de los textos de la Biblia y su libre interpretación da por tierra con toda una tradición institucional forjada al calor de los siglos y fundamentada en una hermenéutica, unificada que ahora se vuelve anárquica, El sacerdocio universal de todos los cristianos, ataca de forma directa al orden jerárquico formalmente establecido por la Iglesia. El libre examen apuntala a una concepción del hombre como individuo racional en soledad, desligado de la tradición religiosa, capaz de vivir de manera autónoma su fe, a partir de la cual puede salvarse sin intermediarios humanos. Con la pérdida de un criterio único definido por la ortodoxia y la consiguiente emergencia de nuevas maneras de vivir la vida religiosa, reservadas a la interioridad, la otrora unidad cultural termina de disgregarse en una pluralidad de nuevas significaciones que tenderán a colisionar entre sí. No debe sorprender que, en semejante contexto de confusa polifonía teológica y epistemológica, el escepticismo haya invadido la mente de muchos, y que se hayan escrito a la sazón trabajos como Apología de Raymond Sebon de Michel de Montaigne, cuestionadores incluso de la capacidad que el hombre tiene de conocer. Estos cambios culturales sirven por supuesto a cambios de índole político y económico. Donde la multiplicidad de iglesias desactivó el dominio efectivo de la Iglesia católica, el mantenimiento del orden social y cultural terminó en manos civiles y sirvió a la centralización estatal que se abordará en el próximo subcapítulo. Toda una voluntad de saber será concentrada en el Estado, que encontrará en la ecuación saber-poder la razón para financiar la producción de nuevo conocimiento y su aplicación práctica. Adicionalmente, la ascesis calvinista establecerá una ética del trabajo duro y de la autodisciplina que, fundada en los logros personales en el aquí abajo, determina nuestro lugar en el allá arriba, dinamizando sin proponérselo el crecimiento racional de los negocios y la actividad profesional. Vicente Massot, analizando los estudios de Ernst Troeltsch al respecto, ofrece una importante conclusión que ilustra lo que aquí se viene exponiendo. El protestantismo, sobre todo el nuevo, al haber renegado de una autoridad o jerarquía omnicomprensiva, hizo que la religiosidad naciente no estuviese directamente vinculada a la cultura. No es, en efecto, simplemente la fragmentación de una tradición y de una institución tradicional lo que hace al protestantismo tan importante para la modernidad, sino su capacidad para inaugurar una nueva tradición donde lo religioso se ha desplazado, sobre todo, a la esfera de lo privado. Es importante recalcar que semejante fractura probablemente no hubiera sido posible de no ser por el avance de los medios con los que la cultura se transmite. En este caso, es obligada la referencia al desarrollo de la imprenta en la segunda mitad del siglo XV, que amplificó de una forma nunca vista la posibilidad de comunicación social masiva. La imprenta hizo que las disputas teológicas fueran disputas de sociedades enteras. En efecto, los libros empezaban a ser bienes de masas, mucho más accesibles económicamente debido al incremento de su oferta y a su diseño en tamaños apropiados para ser fácilmente transportados a los fines del consumo popular. La lectura, otrora colectiva y generalmente en voz alta, se volvió individual, silenciosa, solitaria, de modo que facilitaba y multiplicaba la transgresión y la herejía. La cantidad de títulos que empiezan a prohibirse por entonces da cuenta de la peligrosidad que las ideas por sí mismas comienzan a revestir para un orden en plena descomposición. Muchos impresores, y no solo los autores, serán a la postre perseguidos.
Pero la imprenta continúa desarrollándose y todo apunta a ampliar el público, porque es precisamente el gran público lo que está en juego. Entre el siglo XV y el XVI se editaron entre 150 y 200 millones de copias de libros en Europa. Por ello incluso el latín vulgar empieza a ser reemplazado por las lenguas romances, por las itálico-occidentales, o bien deja aquel de imponerse cada vez más a diferentes niveles por sobre las variedades populares en desarrollo que mayoritariamente formaron el resto del árbol genealógico de las lenguas germánico-occidentales. El propio Lutero tradujo la Biblia a un alemán muy claro, sus tesis llegaron a toda Alemania en solo 15 días gracias a la imprenta y al resto de Europa en solo un mes, mientras John Wycliffe había hecho lo propio con el inglés bastante tiempo antes. En 1501, por ejemplo, en París, apenas el 9% de los libros publicados eran en francés, mientras que en 1530 el guarismo se disparó al 26% y, en lo sucesivo, no dejaría de crecer. Descartes ya usaría el francés para escribir su discurso del método en 1637 y agradecía de la siguiente manera al traductor de los principios de la filosofía: vuestra traducción de mis principios es tan clara y perfecta que espero que sean leídos por más personas en francés que en latín y que sean mejor comprendidos. Paralelamente, el campo universitario también mostrará cambios cuantitativos y cualitativos. Entre comienzos del siglo XIV y 1500 las universidades europeas pasaron de ser unas 15 o 20 a ser cerca de 70, habiendo sido la mayoría de las nuevas universidades fundadas por el poder secular, como las de Viena, Heidelberg y Leipzig. Era evidente que la cultura estaba cambiando de manera drástica, cuantitativa y cualitativamente, y ese cambio iba acompañado por el desarrollo de los mecanismos de producción y reproducción cultural. En suma, la esfera de la cultura en la sociedad moderna modifica sus elementos de forma radical. Al perder peso la religión y la tradición, sus custodios pierden por añadidura el relevante lugar de otrora concerniente a su reproducción. La cultura se vuelve un producto humano, consciente de sí, abierto al arbitrio de los hombres. En el centro de la cultura ya se ubica no la mera reproducción, sino la creación deliberada y pretendidamente autónoma. Esto, además, se articula con la emergencia del pluralismo moderno. Porque no podría cada uno, en un mismo marco común, elegir su cultura, y porque, en consecuencia, no podría fabricarse cultura, de la misma manera que se fabrican automóviles, y porque no podría distribuirse cultura, de la misma manera que se distribuye Coca-Cola embotellada. En efecto, si la cultura ya no está protegida por el halo de lo sagrado, ni confundida con la naturaleza que la circunda y ordena, se emancipa de las fuerzas que anteriormente limitaban los márgenes dentro de los cuales los cambios, lentos y graduales, eran viables. En la modernidad, al contrario, el cambio se convierte en lo distintivo de lo cultural, precisamente porque no hay otro límite que no sea el ingenio del hombre que procura tomar las riendas de su cultura en el marco de una nueva sociedad, mercantil y estatizada, como se verá en lo sucesivo. La magia y la religión están fuera de juego, y la razón se postulará, como luego se desentranará con mayor detalle, para tomar ella sola las riendas. El ingeniero cultural y la maquinaria cultural reemplazarán rápidamente al sacerdote y sus templos. El concepto moderno de cultura ha nacido, y su ambivalencia constitutiva se ha dejado ver por fin. De ahora en adelante, la batalla cultural será posible y necesaria. Capítulo 2. La diferenciación moderna. Parte 2. Mercantilización de la economía. En el terreno de la economía, las diferencias que reviste una sociedad premoderna respecto de la modernidad son, de la misma manera que en la cultura, de magnitudes estructurales. Por mor de la precisión, hay que decir que en la sociedad premoderna la economía no es un terreno en sí, en la medida en que sus límites no son susceptibles de demarcación en absoluto. En este contexto, la economía está imbricada en la compleja constelación de relaciones sociales que existen en su seno y es inseparable de ellas. No existe un campo autónomo de lo económico ni, desde luego, una lógica económica racional como la que hoy resulta fácilmente identificable. El mercado, cuando existe en estas sociedades, no pasa de ser un lugar bien específico, que no constituye el centro de gravedad de la sociedad, sino apenas un espacio geográfico localizable donde un personaje bien concreto, el mercader, lleva a cabo sus intercambios. Lo económico recién podrá emanciparse como esfera autónoma cuando sean las relaciones de intercambio la base de cohesión y dinamismo social y, por lo tanto, cuando todos se hayan convertido, al decir de Adam Smith, en comerciantes de una sociedad comercial. Las diferencias entre una sociedad premoderna y una moderna en sus términos económicos son tan profundas que la propia palabra, de origen griego, no significa lo mismo hoy que cuando fue acunada. Compuesta por oikos, que quiere decir casa, inem, que quiere decir administrar, organizar,
La economía refirió en sus inicios a la administración de los asuntos del paterfamilias, en la medida en que el oikos era la unidad tanto de producción como de consumo. El ateniense Jenofonte, en el siglo IV a.C., escribió Oikonomikos, cuyo contenido nada tiene que ver con lo que hoy se entiende por economía. Este se trataba, más bien, de una guía ética para el terrateniente y de las correctas relaciones en el hogar, en la que se subrayaba la importancia de mantener buenas migas con el mundo sobrenatural. Lo mismo cabe decir sobre la homónima obra del pseudo Aristóteles, en la que se repara en la función de la procreación, en la educación de los hijos, en la moralidad del matrimonio, la relación entre hombre y mujer y, además, en las relaciones con los esclavos y la administración del oikos. La economía, pues, era inseparable de las relaciones sociales en las que el hombre se insertaba, el homo economicus, aquí, no tiene lugar alguno. El paso del mundo antiguo al medieval no significó un cambio de fondo. No significó, al menos, una aproximación a lo que hoy entendemos por economía. La pluma de Honorio de Saint-Victor, por ejemplo, describía en el siglo XII la economía como la puerta de la patria del hombre. Allí se disponen los estados y las dignidades, se distinguen las funciones y los órdenes. Allí se les enseña a los hombres que se dirigen presurosos hacia su patria como alcanzar, según el orden de sus méritos, la jerarquía de los ángeles. Estas concepciones de la economía, que no se ajustan a lo que hoy entendemos por ella, continuarán dominando la escena intelectual general por lo menos hasta mediados del siglo XVIII de nuestra era. En breve introducción a la filosofía moral, libro publicado en 1742 por Francis Hutcheson, maestro de Adam Smith, el capítulo dedicado a la economía trataba sobre el matrimonio, el divorcio, la relación con los hijos, con los criados, y sobre asuntos más bien políticos. El eco de los antiguos, incluso en las mismísimas puertas de la modernidad, continuaba resonando. Moses Finley ha notado que el término, economía, a secas, en siglo XVIII se hablaba de economía política, recién empezará a usarse en el siglo XIX, y toma la obra de Alfred Marshall, Principles of Economics, como pionera al respecto, ofreciendo una interesante reflexión. El título de la obra de Marshall no puede traducirse al griego o al latín, ni tampoco sus términos básicos, como mano de obra, producción, capital, inversión, ingreso, circulación, demanda, empresario, utilidad, al menos no en la forma abstracta requerida por el análisis económico. Estas nociones, sencillamente, no existían, por la índole del sistema económico premoderno mismo. Así, la distancia que existe entre lo que el mundo antiguo y el medieval consideraban economía, en comparación con los actuales conocimientos, reside no solo en el contenido del conocimiento mismo, sino, sobre todo, en la realidad económica de la premodernidad. Esto es, no se trata simplemente de una diferencia epistemológica, sino de una diferencia al nivel del propio objeto de estudio. Para simplificar puede tomarse la tipología de sistemas económicos premodernos de Joseph Lajocki, a saber, economía doméstica pastoril, economía señorial agrícola y economía urbana artesanal. Sus diferencias internas están dadas por consideraciones tales como la unidad de la actividad económica, la familia antigua, el solar feudal o la comuna o ciudad, respectivamente, el grado de división del trabajo, de menor a mayor, las actividades económicas centrales, ganadería, agricultura o artesanías, la forma de la propiedad, colectiva o feudal, o el régimen de trabajo de las personas, esclavitud, servidumbre o trabajo corporativo. Las diferencias que pueden hallarse entre los distintos sistemas de economías premodernas son, a no dudar, muy importantes. Pero más importante es aquello que hace que todas sean, al final de cuentas, economías premodernas, y en ello hay que concentrarse aquí con el objeto de entender, a su vez, la especificidad de la sociedad moderna en lo que a este tema concierne. En las sociedades premodernas, para empezar, las relaciones económicas están cultural y políticamente articuladas de tal manera que entre ellas hay más bien una imbricación recíproca. O, dicho de otra manera, en lo cultural y lo político se resuelve lo económico, hay que aclarar empero que lo político, a su vez, está imbricado en lo cultural, como se verá más adelante. Así, por ejemplo, pueden encontrarse economías domésticas donde las relaciones económicas son relaciones de parentesco, dando sentido, dicho sea de paso, a aquello de oikonomikos. En economías feudales se encontrarán lazos estamentales entre señores y vasallos, con sus respectivas obligaciones recíprocas y derechos tradicionales y, si se mira de cerca las ciudades, se verá cómo la producción artesanal es controlada estatutariamente por corporaciones que determinan un régimen cerrado y organizado de profesiones y establecen las condiciones técnicas, laborales y salariales de la producción, con lo que protegen contra toda competencia.
En todos estos casos, los lazos económicos son lazos personales, de estatus y no de contrato, diría Men, y se encuentran cultural y políticamente afectados, se mantiene una relación personal y directa con el otro, sea este alguien con quien se guardan vínculos de parentesco, vínculos feudales o vínculos gremiales, como en las relaciones entre aprendices, oficiales y maestros en las ciudades de la Edad Media, que con frecuencia llegaban a vivir todos juntos en una misma casa. La producción en estas sociedades es de pequeña escala. Y es que, en la premodernidad, el ajuste entre producción y necesidades, que determina cuánto es preciso producir para satisfacer lo necesario, no es efectuado por el mercado, sino por mecanismos de otra naturaleza. En la economía familiar, dicho ajuste lo aseguraba el jefe de familia, que dirigía la producción y establecía su posterior distribución entre los miembros de la casa. En los dominios señoriales, la producción se llevaba adelante en función de los habitantes del feudo y sus necesidades, determinadas tanto por costumbre como por las consideraciones del propio señor feudal, y la distribución se daba de acuerdo con las obligaciones estatutariamente previstas. En las ciudades medievales, la producción artesanal era controlada por la institución gremial que, sin perjuicio del incremento de división del trabajo que las comunas vivencian, no borraba el hecho de que aquello que se producía estaba orientado a satisfacer a personas con las que se tenía a menudo un trato de carácter personal. En una palabra, la producción en las economías premodernas está orientada a satisfacer a quienes se conoce, como a las propias personas, las necesidades también se conocen de antemano, ex ante, y se produce aquello que con anterioridad se sabe que se va a colocar, por así decirlo. La economía premoderna no está basada predominantemente en el intercambio mercantil. En sociedades primitivas se da desde luego circulación de bienes, pero generalmente no bajo la forma del intercambio, sino como circulación basada en la reciprocidad, en la circulación distributiva o en formas comerciales de intercambio, pero con ausencia de un mercado formador de precios. A menudo, incluso, la circulación adquiere la forma de ritos que sirven a la cohesión de la sociedad en cuestión, evidenciando las sólidas ligaduras entre lo económico y lo cultural. Es célebre al respecto la descripción que Malinowski hace del Kula, un sistema de intercambio muy complejo en el que intervienen habitantes de islas del Pacífico Occidental, entre ellos, los trobriandeses que estudió el antropólogo. Lo interesante del caso es que en el Kula no se intercambia nada que tenga valor práctico o comercial. Lo que se intercambia son, sencillamente, collares de conchas rojas y brazaletes de conchas blancas, unos por otros. Así pues, se llevan a cabo largos viajes en canoas para realizar estos intercambios cuyo sentido es estético y cuya función es la de reforzar el estatus social. Algo similar ocurre con los isleños Yap de las Carolinas, que cambian las mercancías que les ha costado años acumular, por pesados discos de piedra que entierran luego bajo sus chozas sin darles uso económico alguno. Los maoríes, por su lado, han acunado la palabra o para nombrar el espíritu de reciprocidad que debe surgir en los regalos. Dar algo a alguien es llevarse una parte de esa persona, y por ello la reciprocidad es un sentimiento obligatorio de connotaciones casi sobrenaturales. En las sociedades primitivas, pues, el intercambio se halla bastante frenado por consideraciones mágicas y, cuando se lleva adelante, no obedece a impulsos económicos en sentido estricto. Por ello Friedrich Hayek reconoce que la actividad comercial solo lograría avanzar entre grandes dificultades e implicaría, sin duda, la ruptura de muchos lazos tribales. En la sociedad feudal, el intercambio, por lo general, se ha librado paulatinamente de los ritos y la magia de otrora, pero no constituye tampoco la base de la economía. Podría en esta instancia eliminarse de cuajo todo intercambio mercantil sin poner en crisis la organización económica como tal, lo que daría la pauta de que, sin perjuicio del relativo aumento del comercio, no se estaría frente al centro de gravedad del sistema social. En términos de Weber, podría decirse que en la sociedad premoderna predomina la economía consuntiva, acción económica orientada a cubrir las propias necesidades, ya sean las de un Estado, un individuo o una cooperativa de consumo, frente a la economía lucrativa, orientación en el sentido de las probabilidades de ganancia, mediante el cambio. Asimismo, es importante considerar que, en las relaciones comerciales, la tradición, y no el mecanismo de mercado, oferta-demanda-precio, continúa fijando las reglas del intercambio. Tal es el caso de los precios, establecidos por un sistema de equivalencias que provee criterios de justicia y, como destaca Karl Polanyi, desde las primeras colonias comerciales asirias, las leyes de Esnunna y el Código Hammurabi, hasta la Misná y el Talmud de Babilonia 2500 años después, en realidad, hasta la época de Tomás de Aquino, si no después, el precio justo seguía siendo el único índice según el cual las transacciones eran consideradas legítimas.
La tradición se encontraba en la base de la economía o, dicho de otra manera, el funcionamiento económico estaba aceitado por motivos y consideraciones, ritos y predisposiciones, usos y costumbres, que hoy no consideraríamos económicos en absoluto o, con más precisión, que no derivan de una lógica estrictamente económica. Los monjes medievales, por caso, llevaban adelante su actividad comercial por razones religiosas y sus monasterios se transformaron en los más importantes espacios donde el comercio se consumaba en Europa. En la antigua Grecia, el poeta Hesíodo explicaba la escasez exclamando, los dioses han ocultado el sustento del hombre. Y para erradicar los males, en contextos de crisis, se ha dicho que los atenienses sacrificaban a ciertos individuos llamados parmakoi, que hacían las veces de chivos expiatorios, mientras Amós, uno de los 12 profetas hebreos, prometía la venganza de Jehová para quienes comerciaran el producto de la tierra. Por su parte, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento han sido durante siglos guías no económicas de organización y conducta económica. Civilizaciones arcaicas como la Sumeria rogaban a Dumuzi, dios de la abundancia económica, para garantizarse bienestar material. Cada año, en primavera, el rey, representando a Dumuzi, cortejaba ritualmente a una sacerdotisa, que representaba a Inanna, con la que luego copulaba, mientras los textos del mito eran cantados, garantizándose con ello, el brote de las plantas y el crecimiento de las cosechas. Los antiguos egipcios, cuya economía dependía de la crecida anual del Nilo, le suplicaban que tal cosa ocurriera al dios Api. Para los mayas, por su lado, los dioses habían creado al hombre a partir del maíz, base de la alimentación maya, que a su vez representaba, también, a una divinidad. Hasta no hace mucho, algunas tribus australianas, como la de los aruntas, practicaban ceremonias religiosas en las cuales se comían a sus tótems como forma de garantizar el abastecimiento de las provisiones necesarias para la vida. La antropología cultural, Boas, Malinowski, Turnwald, en efecto, ha dado sobrados ejemplos de los motivos no económicos en los comportamientos económicos de sociedades primitivas, y de los mitos y los ritos vinculados a la vida económica que no es posible aquí recopilar. Lo relevante para este libro, empero, es señalar una vez más que la economía en la premodernidad está incrustada, por así decirlo, en lo cultural. Dicho de otra manera, que instituciones no económicas dan forma sustancial a lo económico, entendido esto último como el conjunto de actividades vinculadas a la producción y distribución de bienes materiales y servicios. Se ha mostrado, en síntesis, que la economía de la premodernidad se caracteriza por estar incrustada, Karl Polanyi, en la constelación de relaciones sociales regidas por la cultura. No hay un sistema económico autónomo, articulado por una lógica económica racionalizada, lo cual no equivale a decir que no haya economía en absoluto. Si la economía comprende aquellas actividades vinculadas a la producción y formas de distribución de bienes y servicios, no puede existir ninguna sociedad no económica en la medida en que ninguna sociedad puede vivir sin producir y sin hacer circular su producción. Las modernas economías abiertas operan en forma extensiva sobre un sustrato de intercambio mercantil que aparece como ya dado a los agentes al entrar en él. En las economías premodernas, en cambio, podía encontrarse entre las economías locales cerradas y prácticamente autárquicas una compleja combinación de formas de producción y circulación diferentes, usualmente basadas en la reciprocidad pautada, como en las aldeas descentralizadas, las villas medievales y las economías de parentesco, o en la redistribución, como en el caso de las tribus de cazadores o las haciendas de la antigüedad, con anexos de ciertos espacios de economías domésticas. Totalmente autárquicas, así como de mercaderes fijos o comerciales que sí operaban bajo el principio del intercambio. Lo que existía, entonces, era una economía que dependía en enorme medida, para articularse y funcionar, de lo cultural. O, con otras palabras, que funcionaba a partir de un sustrato de tradiciones, instituciones y lógicas no económicas en las cuales el principio de economización era un medio. Por ejemplo, hasta el dinero, que solo algunas veces era un recurso mercantil y llevaba al surgimiento de múltiples monedas con funciones diferentes, siempre significaba sin embargo un símbolo de cambio, aunque fuera localizado o limitado. En el extremo de las economías del occidente medieval, el uso de monedas se había tornado muy infrecuente o ligado a una suerte de economía de la dádiva. En la modernidad contractual, la forma de subsistencia no puede deliberarse ni pautarse con los consumidores calculando el costo en esfuerzo. En tanto que productor privado e independiente, el individuo no conoce el límite de trabajo de los demás productores y por ende tampoco la demanda esperada, con lo cual debe considerar sus propios medios de producción, sea trabajo o máquinas, como fines regidos por la maximización de beneficios. En el contexto premoderno, en cambio, no existía una autonomía del principio económico en forma mercantil.
Simplemente no había, como en nuestro presente, expectativas mutuas impersonales que llevasen a los individuos a incrementar la productividad, ni tampoco una dinámica competitiva que compela a una inversión constante en nuevos sistemas de producción más eficientes. No existe aquí una revolución permanente de la industria, sino una reproducción estacionaria. Se establece una meta futura de consumo entre la propia familia y las vecinas en base a una situación pasada acordada por lo general según tradiciones, y se produce solo para ese fin. Simplemente, como no se produce para desconocidos, no hay que prever necesidades desconocidas para subsistir. Tal es el cuadro de situación que económicamente caracteriza a la premodernidad. Ahora bien, todo esto cambia de forma radical en la sociedad moderna. Lo distintivo de la modernidad, como ya se subrayó, es la escisión lógica de los subsistemas funcionales, y la economía en este sentido no es una excepción. En la modernidad, la economía se halla emancipada en un grado importante respecto de la constelación de relaciones sociales cultural y tradicionalmente predeterminadas. El funcionamiento económico moderno pasa así a depender de consideraciones económicas racionales basadas en la maximización de la ganancia y, para ello, dependientes no de la magia o de las fuerzas extramundanas o de las costumbres o de las razones estamentales, sino casi exclusivamente del cálculo racional. Económico, es lo que responde al cálculo riguroso de nuestra razón, por ello la eficiencia es el horizonte de lo económico. En la base de este proceso se encontrará el ya mencionado desencantamiento del mundo, que, tal como Weber mostró, está en la médula misma de la modernidad y su despliegue. Muchos factores a su vez están inscriptos en la dinámica de dicho proceso signado por el avance progresivo de lo racional, judaísmo, cristianismo, renacimiento, reforma, etc., cuyos detalles no interesa aquí desentrañar. Lo único que se dirá al respecto es que, si la economía estaba incrustada en lo cultural, y lo cultural en la premodernidad era en lo esencial tradición, primero mágica y después religiosa, la emancipación de lo económico respecto de esa cultura ha de hallarse fundamentalmente en los cambios que esas culturas fueron vivenciando en orden a racionalizar la ética que condicionaba el despliegue de lo económico mercantil. Esto ha sido, precisamente, lo que Weber tanto se empeñó en mostrar. En extremada síntesis, el judaísmo, como religión redentora, inauguró la hostilidad hacia la magia, el cristianismo se adhirió a dicha hostilidad y erigió, a su vez, una ética ascética extramundana que luego sería racionalizada por el protestantismo a través de la idea de la salvación no sacramental, una ascesis intramundana maximizadora de utilidades para la gloria de Dios es, pues, el origen ético del espíritu a través del cual la moderna economía capitalista mejor pudo canalizarse. Hoy, no obstante, al decir del propio Weber, la raíz religiosa del hombre económico moderno ha muerto. La ética económica nació del ideal ascético, pero ahora ha sido despojada de su sentido religioso. 118 Lo que queda en nuestros días en su lugar es la ciencia moderna y la dominación técnica, como ya se ha visto. Sin embargo, tal como el propio Weber reconoce, todo esto no es un buen reemplazo en la medida en que la ciencia y la técnica no pueden responder a las preguntas de cómo vivir y qué debemos hacer en esta vida, lo que nos transforma, a la postre, en especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. La batalla cultural aparece precisamente cuando estas preguntas quedan abiertas a la indeterminación de una lucha por llenar el vacío dejado, lo cual implica, en cierta forma, reencantar el mundo, pero por otros medios. En la sociedad moderna, las actividades cotidianas se encuentran organizadas por mercados y burocracias, dentro de los cuales se satisfacen necesidades y deseos, a través de relaciones de intercambio en las que se da y se recibe de acuerdo con señales, precios, que el mismo mercado genera en función de los comportamientos económicos de los demás. La economía potencialmente se coordina a sí misma y coordina, por tanto, las actividades productivas y mercantiles de los individuos. Estos, a su vez, dejan de guiarse en el plano de lo económico por consideraciones altruistas o comunitarias, y en su lugar aparece el interés individual como móvil principal de un sistema que procura satisfacer las necesidades y deseos ajenos, de quienes nada se conoce, a cambio de una contrapartida que maximice las utilidades del individuo en cuestión. En una palabra, la ganancia reemplaza el altruismo, cosa que Hayek ha explicado con mucha claridad de la siguiente forma. Tanto el altruismo como la solidaridad son instintos muy fuertes que guiaron al hombre en un pequeño grupo sirviendo a otras personas conocidas, cuando sus esfuerzos eran dirigidos a las necesidades de gente que eran sus familiares. Ahora hemos crecido y somos tan ricos porque hemos sustituido esto por un sistema en el que ya no se trabaja para las necesidades conocidas de otras personas conocidas, y ya no se utiliza la ayuda de otras personas conocidas, sino donde nuestro esfuerzo está completamente guiado por señales de precios que para el individuo significa que debe usar sus recursos para el máximo éxito del objeto por el que se sacrifican los recursos.
Por lo tanto, lo que ocurre en lo referente a las actividades económicas es que vamos a beneficiar más a nuestros semejantes si nos guiamos exclusivamente por la búsqueda de la ganancia. Entonces luego estaremos en completa libertad de usar lo que hemos ganado, y allí puede aparecer un deseo altruista muy fuerte, pero no en el principio ordenador de la sociedad. En otro lugar, el mismo Hayek lo ha ejemplificado de la siguiente forma: el productor no fabrica zapatos porque sabe que Pérez lo necesita. Los produce porque sabe que decenas de comerciantes comprarán ciertas cantidades a precios distintos, sabiendo a su vez, o mejor, lo saben los comerciantes al por menor a los que ellos proveen, que millares de Pérez, desconocidos para el productor, quieren comprar. Tal es el carácter impersonal del sistema económico moderno que, con otros términos y otra filosofía, Durkheim señaló como el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, que ya ha sido aquí mencionada. Así las cosas, la economía pasó a ser una cuestión de relaciones en el mercado, y la sociedad, a su vez, quedó organizada por estas relaciones. El centro de la cohesión social pasó de la solidaridad comunitaria a la dinámica del intercambio mercantil. Hayek ha remarcado la realidad de que, en una sociedad con las dimensiones y la complejidad de un país moderno, o del mundo moderno, es el despreciado nexo económico lo que mantiene unida a la gran sociedad, dependiendo, el elevado ideal de unidad del género humano, de las relaciones entre las partes, relaciones gobernadas por la lucha por la mayor satisfacción de las propias necesidades materiales. No obstante, es evidente que el mercado no opera por sí mismo en la sociedad moderna, sino que la otra gran institución característica de la modernidad, el Estado moderno, controla, ordena y subsume la compleja constelación de relaciones sociales, haciendo de la modernidad un contexto sociohistórico signado no simplemente por la mercantilización de las relaciones sociales, sino también por su estatización, tal como se verá en el próximo subcapítulo. Pero, entre tanto, hay que volver por ahora a la cuestión económica. Siguiendo también a Weber en este punto, podría decirse que el capitalismo racional es el sistema económico moderno por antonomasia, y este existe allí donde la unidad económica fundamental la constituye la empresa maximizadora de utilidades a través del cálculo contable de sus probabilidades de ganancia en el mercado vía intercambio comercial. La empresa capitalista moderna se distingue, al mismo tiempo, por gozar de derechos de propiedad sobre medios de producción, por gozar de relativa libertad mercantil, por utilizar técnicas racionales de producción y cambio, por depender de un derecho racional, confiable y efectivo, y por contratar con libertad a personas que venden su trabajo a cambio de un salario. Esto es muy distinto de una economía premoderna donde el trabajo, ora por regulación gremial, ora por regulación familiar o estamental, no era libre luego de ser pautado, la contabilidad racional no regía la producción. Los productores por lo general eran dueños de sus precarias herramientas y la libertad de comercio estaba limitada por la propia forma en que las relaciones sociales se articulaban. Lo que está en la base de la economía moderna no es ya ninguna tradición, por definición extraeconómica, sino aquello que es económicamente racional, la ganancia. Es el sistema de señales económicas, bajo el mecanismo de mercado, el que ahora se coloca en el centro de la conducta económica de los individuos y va ajustando por sí mismo los esfuerzos económicos. La producción de aldea o de burgo ha dado lugar, pues, a un sistema donde se produce para desconocidos en sociedades de gran escala. Así, la lógica económica monopoliza lo económico y se puede, por añadidura, divisar su existencia como algo bien definido, de contornos claros, distinto de lo político y lo cultural. La exigencia liberal de no intervenir la economía tiene como fundamento, precisamente, la existencia de un orden económico autonomizado y autorregulado, de la misma manera que la exigencia socialista de dirigirla presupone naturalmente la misma condición. Los campos de la acción racional y de la economía forman uno solo, dice Ludwig von Mises, y agrega que, sin cálculo económico no puede haber economía moderna, agrego yo. Weber ya había señalado al respecto que, toda la historia económica es la historia del racionalismo triunfante, basado en el cálculo. En efecto, si la modernidad constituye una sociedad postradicional donde la certidumbre del conocimiento racional caracteriza los esfuerzos por controlar el presente y prever el futuro, no resulta fruto del azar que la ciencia económica sea, stricto sensu, una ciencia moderna, nacida en el siglo XVIII. La expansión del mecanismo de mercado y la posterior revolución industrial están en la base, pues, no solo de la ciencia económica, sino también de la sociedad moderna como tal. Para lo que en este libro interesa, estos análisis dicen mucho sobre la batalla cultural, y algo de ello ya se ha adelantado. Y es que al romper la ligazón que mantenía a lo económico dentro de una constelación de relaciones sociales culturalmente determinadas, lo económico debe ser ahora legitimado ex nihilo.
Al autonomizarse, se vuelve imperioso explicar no solo su funcionamiento, su especificidad y sus reglas, sino también dar buenas razones sobre su justicia o injusticia, su conveniencia o inconveniencia, sus aciertos y sus desaciertos, sus bondades y sus miserias. Tales razones no merecen la pena, desde luego, en una sociedad donde el funcionamiento, la especificidad y las reglas económicas son indisociables del resto de los subsistemas sociales. En todo caso, tales razones serían razones no económicas. En efecto, tal como ya se ha visto, la posición económica de una persona en la premodernidad estaba tradicionalmente fijada por la cultura de cada comunidad y constituía, por sí misma, el orden esperable de las cosas. Modificarlo de manera conscientemente organizada y significativa no aparecía, en principio ni de manera frecuente, dentro del radio de posibilidades. No se precisaba, asimismo, de batallas culturales para mantener ese orden, las razones de su mantenimiento iban de suyo. Pero en una sociedad como la moderna, donde la economía ya no se halla incrustada en la cultura, ésta puede reaccionar contra aquella, independientemente de sus posibilidades de éxito, para criticarla o reafirmarla. El frecuente choque de disciplinas como la filosofía y la política con la economía da cuenta de esto. Es más, allí donde la cultura ha cedido el lugar de la tradición a la ciencia moderna y a las ideologías, lo que iba de suyo ahora está sujeto a una batalla argumentativa de razones de diversa naturaleza que van y vienen, de un lado y de otro, en lo que toma la forma de una batalla cultural. Capítulo 2. La diferenciación moderna. Parte 3. Estatización de la política. La sociedad moderna es una sociedad dominada por el Estado. Tal es el rasgo político más sobresaliente de la modernidad. Así, el Estado, que logra estabilizar, expandir e intensificar su dominio, regula la vida en sociedad como una instancia de poder ubicada por encima de ella misma, y de la cual dependen en gran medida las relaciones sociales. La inmensa mayoría de los súbditos llega a dar por descontada la existencia del Estado como una organización que siempre habría existido y por fuera de la cual ninguna existencia sería posible. El Estado constituye, en la modernidad, una maquinaria impersonal, que funciona bajo su propia lógica y que, tal como ocurre con la economía, ya no está incrustada en lo cultural, sino que ha logrado su autonomía funcional. Así, cuando la política se emancipa de lo cultural, aquella puede usar los instrumentos del Estado y tomar la cultura como arcilla para darle forma según su más arbitraria imaginación o los más sórdidos intereses del poder, haciendo de la batalla cultural un fenómeno materialmente factible. Las sociedades premodernas son muy diferentes. No solo por la ausencia de Estado moderno, sino también porque lo político no puede desembarazarse de las fuerzas culturales, determinadas por la religión, que todavía lo retienen en muchos sentidos. Piénsese por ejemplo en una organización política de aldea primitiva, donde un conjunto de familias se hallan asociadas en torno a una precaria estructura regida por uno o más ancianos, cuyo poder está en función del conocimiento mágico o religioso que solo la edad es capaz de conferir, conocimiento, por otra parte, que se vuelve indispensable a los fines de realizar material y espiritualmente al grupo social. En un mundo encantado, un mundo donde todos los acontecimientos son obra de fuerzas incomprensibles, oscuras, de carácter espiritual, la magia aparece como el instrumento capaz de negociar con esas fuerzas, y quien posea los conocimientos mágicos poseerá los títulos para gobernar al grupo en cuestión. Tal es la forma primitiva del poder en lo que la sociología política ha llamado gerontocracias. Hete aquí, rápidamente, algunos ejemplos al azar que ofrece al respecto la antropología. James George Fraser cita en sus estudios el testimonio del rey de Etain en la Nigeria meridional. Toda la aldea me forzó a convertirme en jefe supremo. Suspendieron a mi cuello nuestro gran Hu, fetiche con cuernos de búfalo. Una antigua tradición de aquí dice que el jefe supremo no debe salir nunca de su recinto. Yo soy el hombre más viejo de la aldea y me guardan aquí para que pueda velar sobre los jujus y para que celebre los ritos de los recién nacidos y otras ceremonias parecidas. Gracias a la realización atenta de estas ceremonias, yo procuro la caza al cazador, hago que la cosecha del iname prospere, aseguro el pescado al pescador y hago que caiga la lluvia. Me traen carne, iname, pescado, etc. Para que llueva, bebo agua, la escupo y ruego a nuestros grandes dioses. Si saliera del recinto, caería muerto a mi vuelta a la cabana. Alfred Metraux, en su estudio sobre la isla de Pascua, comenta a su vez sobre un antiguo canto que atribuye a la virtud real el crecimiento y la multiplicación de las patatas, de los helechos, las langostas, etc. Mientras que, en invierno, la pesca en alta mar está sometida a un estricto tabú, cuando se capturan los primeros atunes, tienen que ser ofrecidos al rey. Solo cuando éste los ha probado puede el pueblo alimentarse con ellos sin peligro.
El rey es rey en función de la experiencia que los sanos le han concedido. Ion Beatty, por su parte, dio cuenta de la organización política en virtud de grupos de edad en tribus como la de los Masái y los Nandi de África Oriental, donde el estatus y el rol social se establecen de acuerdo con el criterio etario y, así, los guerreros combaten y defienden de cualquier ataque a la tribu, y los hombres maduros zanjan disputas, toman importantes decisiones e interceden ante los espíritus de los antepasados. Se cree que solo ellos pueden interceder efectivamente en nombre de la comunidad ante los espíritus de los antepasados, de cuya buena voluntad puede suponerse que depende el bienestar de todo el grupo. En civilizaciones arcaicas que anteriormente se han mencionado, puede hallarse un panorama similar. Para los sumerios, por ejemplo, sobre el mundo terrenal se levantaba todo un mundo sobrenatural regido políticamente. El universo tenía un gobierno constituido por una asamblea cósmica en la que deliberaban todos los dioses. El dios Anu presidía, mientras Enlil ejecutaba las decisiones tomadas. El rey de los hombres debía rendir cuentas a esta estructura política divina. Las épocas de penurias, crisis y catástrofes se interpretaban como el producto de errores políticos de las autoridades mundanas frente a las sobrenaturales. La suerte de las ciudades dependía, en última instancia, de los dioses y su política celestial. En el caso de los egipcios, la simbiosis entre política y religión era todavía mayor. El propio faraón era un dios, llamado Horus en vida y Osiris tras morir. Su función política era de índole divina, hacer triunfar a Maat, la verdad, el orden, la justicia, sobre las fuerzas del caos. El faraón era hijo de Ra, el dios Sol, y por ello tenía, entre otros títulos, el de Sarra. También se han mencionado con anterioridad a los mayas, de quienes se pueden decir cosas muy similares. En ciertas ceremonias, por ejemplo, el rey maya, Ahab, encarna al dios Sol frente a la comunidad, y esto sirve a su legitimación política. En efecto, política y religión están ensambladas a tal punto en estas sociedades que lo más parecido a lo que hoy llamaríamos revolución, a veces no es más que el cambio de un dios por otro, o bien el triunfo de uno de ellos y la derrota de otro. Es el caso de Akenatón en Egipto, que se enfrenta al sacerdocio de Amón, desplazando a la postre la capital de Tebas a Tel el Amarná, y cambiando el mismo nombre del faraón, de Amenhotep IV a Akenatón. El dios Atón triunfa sobre Amón. Las cosas luego serán restablecidas por Tutankamón, que será posteriormente Tutankamón, devolviéndole la hegemonía a Amón. En la antigua Mesopotamia, las guerras entre ciudades eran guerras entre los dioses que correspondían a cada ciudad. Es el caso de una célebre guerra entre Lagas y Uma, las dos ciudades sumerias más poderosas, representada en la Estela de los Buitres, que hoy se puede visitar en el Louvre, donde se contempla a Ninjirsu, dios de Lagas, luchando contra los derrotados invasores de Uma. Un siglo más tarde será Uma la vencedora, y el rey de Lagas cargará tintas en una tablilla contra Nidaba, la diosa de la ciudad invasora, a quien se responsabilizaba de los desmanes. Es evidente en estos casos que la política está completamente incrustada en lo cultural, y que lo cultural es, esencialmente, religión. Pero es posible encontrar un cuadro bastante similar si se miran sociedades premodernas más avanzadas, como por ejemplo la Roma antigua. En ella muchos pretenden ver un Estado, similar al moderno, cuando la verdad es que no hubo otra cosa que una res publica, que no es lo mismo. En efecto, aquí nadie podría encontrar un cuerpo estable de funcionarios dedicados de forma profesional a la administración de la cosa pública, ni fuerzas armadas permanentemente operativas, ni un sistema fiscal estable y racional ni nada que, en definitiva, se parezca a una moderna burocracia. Lo que se vería, en todo caso, son ciudadanos poniendo en común sus asuntos, utilizando sus propios medios como medios administrativos, determinando las decisiones y la ejecución por el concurso de las voluntades que, en el llamativo caso de la democracia ateniense, llegará a implicar el paso por sorteo de la ciudadanía en las funciones públicas. El peso de la magia y la tradición, sin embargo, siguen determinando en gran medida lo político. La asamblea romana resulta ilustrativa, las sesiones eran propiciadas en determinadas fechas y lugares por motivos religiosos, donde a menudo se colocaba en el centro la piedra del sacrificio y a su alrededor se ubicaban los experimentados ancianos que procuraban comprender aquello que los dioses querían para el pueblo. En la antigua Atenas, por su lado, el arconte rey, el arconte epónimo y el polemarco organizaban ceremonias religiosas, con frecuencia vinculadas al ciclo agrario, y la consulta del oráculo tenía a menudo importantes implicancias políticas. Bertrand de Jouvenel se pregunta con buen tino cómo puede entonces funcionar una sociedad de este tipo, como la romana, donde el Estado tal como hoy se lo conoce no existía. Su respuesta es precisa, por la extrema cohesión moral y por la casi fungibilidad de los individuos.
La disciplina familiar y la educación pública hacían que el comportamiento de los miembros de la sociedad fuera tan natural, y la opinión contribuía de tal modo a mantener este comportamiento, que los individuos eran casi intercambiables. Por ello, agrega el filósofo francés, se ha podido decir que el gobierno de estas sociedades era un gobierno de las costumbres. El gobierno de las costumbres supone una efectiva imbricación entre política y cultura. Pero piénsese ahora en el orden feudal medieval, al que vino a reemplazar la sociedad moderna. Aquí, similarmente, la tradición y la religión están en el centro de gravedad del sistema político y no hay nada como un Estado moderno. La política carece, pues, de su propio marco de referencia, de su sitial institucional exclusivo y excluyente, y es más bien parte de un todo cuyo fin es la salvación extramundana. Política y teología resultan indisociables. Esto es muy claro en Tomás de Aquino, por ejemplo, para quien el desarrollo de la comunidad política debe apuntar al desarrollo de una vida capaz de alcanzar a Dios. Siglos atrás ya había dicho San Agustín que la ciudad de Dios debe ser esta, nuestra ciudad. Quizás por ello, en Los Príncipes Malos, al decir de Black, las almas piadosas creían ver la garra del anticristo, cuyo atroz imperio precederá el advenimiento del reino de Dios. Los textos de la época conciben la política de esta manera, tal como anotaba por entonces Otón de Frassing en sus crónicas históricas, a partir del momento en que no solo todos los hombres, sino también hasta los emperadores, con alguna excepción, fueron católicos. Me parece que escribí la historia no de dos ciudades sino, por así decirlo, de una sola ciudad, que yo llamo la Iglesia. Lo cierto es que el monarca feudal, principal terrateniente del reino es, al unísono, un político y un vicario de Dios, y por ello le está encomendado hacer justicia en su comunidad. Pero no se trata de un monarca absoluto, ni mucho menos, el poder, fragmentado y disperso como aquí se ve, se le escurre de entre las manos. El monarca feudal es, en cambio, parte de un cuerpo político precario, integrado además por una corte, que depende de un tejido de relaciones feudales de vasallaje y señorío donde lo público y lo privado se confunden. Dicho de otra forma, donde la sociedad política y la sociedad civil aún no han sido claramente diferenciadas. En efecto, tal tejido no mantiene su consistencia sino a través de vínculos tradicionales que los hombres se van dando entre ellos. En líneas generales, se trata de una sociedad que se va ordenando piramidalmente, pero en una forma horizontal, donde un señor tiene vasallos, pero, a su vez, suele ser vasallo de otro señor, y así sucesivamente de manera escalonada, funcionando cada escalón como un tapón al poder. Desde campesinos a simples nobles y caballeros, pasando por varones, señores castellanos, vizcondes, condes, marqueses, duques, hasta llegar al rey. El orden feudal se establece a través de contratos recíprocos consumados en promesas. El vasallo entrega la fidelidad de su persona al señor, que a su vez habrá prestado su fidelidad a otro señor y así sucesivamente, a cambio de protección, y ello se efectiviza y se mantiene, debe insistirse, gracias a la fuerza tradicional que hace que la promesa sea, al decir de Pernaud, un sacramentum, esto es, un acto sagrado, que tenía valor religioso. Alfredo Sáenz sostiene lo mismo. Para el hombre medieval el juramento era algo trascendente, y tan así era, que se juraba generalmente sobre los santos evangelios, cumpliéndose así un acto estrictamente religioso, que comprometía no solamente el honor sino la fe, la persona entera. Orden social, orden político y orden religioso estaban imbricados en la sociedad medieval, de una manera que en nada se asemeja a la sociedad moderna. Las limitaciones políticas eran un producto de tal imbricación. Así, los reyes disponían de un poder insignificante si se lo comparara con el de nuestros modernos jefes de Estado, en cuyos juramentos nadie cree sinceramente y la insignificancia de su poder era, al mismo tiempo, causa y efecto de la ausencia de Estado. Los distintos estamentos, la Iglesia y la tradición constituían, principalmente, la razón de sus limitaciones. Un gran jurista feudal como Bracton decía, pero el rey tiene un superior, a saber, Dios. También la ley, por la cual fue hecho el rey. Y de igual modo su corte, es decir, los condes y varones, pues se dice que los condes son como asociados del rey, y quien tiene un asociado tiene un señor. Y así, si el rey estuviera sin freno, es decir, sin la ley, deben ponérselo. De Jouvenel también ha llamado la atención sobre la fragmentación del poder medieval, sus contrapesos y limitaciones de distinta índole. Recordemos, sin insistir sobre ello, que el poder medieval era compartido, con la curia regis, limitado, por otros poderes, autónomos en su ámbito, y que, sobre todo, no era soberano. Y no pudo ser soberano por mucho tiempo, mientras se halló por debajo de los preceptos de la tradición, los estamentos y, fundamentalmente,
por la soberanía divina a la cual necesariamente debía ajustar sus leyes y su proceder. No habría que recordar al respecto, acaso, la metáfora de las dos espadas de San Bernardo, según la cual, la espada temporal debe esgrimirse para la Iglesia y la espiritual por la Iglesia, o bien la imagen del sol y la luna que utilizó Inocencio III para comunicar. La misma idea, según la cual, así como la luna deriva su luz del sol, al que es inferior tanto en calidad como en cantidad, en posición y en efecto, el poder real deriva el esplendor de su dignidad del poder del Papa. El sistema de dominio feudal supone, en lenguaje weberiano, una forma de dominación tradicional. En efecto, el sistema de reglas que hace probable el dominio ha sido recibido conforme a la tradición y es reproducido conforme a la costumbre. La organización política de este peculiar orden estamental de guerreros está basada en relaciones personales entre el señor y sus vasallos, sean estos nobles también o campesinos de un manner. Ningún aparato impersonal tiene ni puede tener aquí lugar, y cuando, en vez de lazos de lealtad mutua, existen estructuras administrativas, en nada se parecen a las modernas burocracias estatales. No hay en aquella separación respecto de los medios de administración, sino que estos son aportados por el propio señor y a él pertenecen. Patrimonialismo, no existen funcionarios de carrera sino apenas, servidores, personales del señor, miembros del mismo linaje, esclavos o serfs heredados de la antigüedad, los mal llamados, siervos de la gleba, que propiamente eran vasallos de la tierra o, sujetos de la gleba, así como nobles guerreros que eran señores y también hombres de otros señores, en la cadena vasallática, antiguos siervos domésticos, clientes, colonos, libertos, o liberados por manumisión y luego contratados, etc., la obediencia no se debe a reglamentaciones formalmente racionalizadas, sino a la persona del señor y a las disposiciones que la tradición ha fijado. La jurisdicción, tan fundamental en el Estado moderno, se halla privatizada al punto de no existir de corriente ni siquiera una noción diferenciadora entre el derecho privado y el derecho público. La política, una vez más, está incrustada en lo cultural, y así lo expone Max Weber. De hecho, el ejercicio de la dominación se orienta por lo que, de acuerdo con la costumbre, está permitido al señor, y a su cuadro administrativo, frente a la obediencia tradicional de sus súbditos, de modo que no provoque su resistencia. Y el cambio social por medios políticos es tan poco probable que, si llegara a formarse una resistencia, ella se dirigiría necesariamente contra la persona del señor o del servidor, que desatendió los límites tradicionales del poder, pero no contra el sistema como tal. La política, diluida en lo cultural, difícilmente puede tomar las riendas de la sociedad a los fines de reordenarla ex nihilo. Ahora bien, en la formación del Estado moderno interviene un proceso de racionalización de la autoridad y diferenciación de las estructuras gubernamentales que en Europa ya eran tendencia en el siglo XVII, pero cuyos orígenes más evidentes pueden encontrarse en las ciudades-estado de la Italia septentrional, en el Renacimiento. Para ello, se hizo imprescindible la centralización del poder en desmedro de las descentralizadas y complejas estructuras feudales, teniendo como agente histórico de este proceso a las monarquías absolutas. En este sentido, fue decisiva la formación de un ejército permanente que apuntalara el dominio unitario y permanente del Estado, desplazando a la aristocracia en su función militar, y a su vez generando la necesidad de una nueva administración racional de las finanzas para recaudar y costear aquello que era preciso para mantener una estructura bélica y estar a la vanguardia de los adelantos en la tecnología militar. Al decir de Hermann Haller en su clásico estudio, la permanencia del Estado moderno reclama, justamente por esa causa, su permanencia, un sistema impositivo bien reglamentado a fin de disponer de ingresos suficientes para el sostenimiento del ejército y la burocracia. La administración medieval no conoció los presupuestos. El Estado estamental tampoco conoció la distinción entre los gastos e ingresos públicos y los privados del señor. Las precarias finanzas y el carácter ad hoc de las milicias medievales dependían, para su conformación y ordenamiento, de las lealtades tradicionalmente establecidas por el sistema feudal, sistema que será sepultado por las nuevas condiciones políticas y sociales que supone el Estado moderno. Así las cosas, el poder fue concentrado en las ciudades, tras ser arrebatado a los cuerpos intermedios, sobre todo a una decadente y asediada nobleza feudal, y tras ser socavado el sistema de representación estamental. Múltiples instancias legales y múltiples autoridades pintaban el paisaje del orden medieval como ya se ha indicado, donde se debía obediencia al rey, al señor, al estamento, a la iglesia, a la tradición, etc. Ley divina, ley natural, ley común y ley consuetudinaria ilustraban a su vez esa misma difusión del poder. Pero la idea de soberanía, que ya en el siglo XVI definió Bodin como poder supremo, no limitado por la ley,
del monarca sobre sus súbditos, se constituyó en el atributo característico del naciente Estado moderno tras concentrar en él las diversificadas instancias de poder. El Leviatán de Hobbes, que vio la luz en 1651, vino también a hacer del Estado una suerte de monstruo potencialmente todopoderoso, separado del individuo y la sociedad, necesario sin embargo para garantizar la seguridad en medio de la anarquía. Los individuos, ahora atomizados por la falta de lazos políticos comunitarios, le debían absoluta obediencia a ese monstruo. Además, a partir de estas doctrinas surgió una diferencia tal vez más importante: el Estado ya no descubre leyes al modo tradicional, sino que las crea, positivismo jurídico, y, con ello, el mismo Estado se convierte en una moderna maquinaria que el hombre y su razón podrán utilizar para formar para sí sus propias condiciones de existencia. El Estado puede crear de la nada, como Dios. Lo político se ha emancipado, pues, de la tradición que lo limitaba. Lo político puede ahora arrogarse el derecho de reordenar conforme a su razón a la sociedad y disponer para ello de una maquinaria especializada de coerción organizada, aunque vaya lentamente descubriendo sus límites en las necesidades de funcionamiento de la propia sociedad civil. Cuando el 11 de noviembre de 1630, en el Día de los Tontos, Luis XIII dijo: «Tengo más obligaciones con el Estado», al rechazar peticiones de su madre en favor de la familia real, presenciamos, al decir de Carl Friedrich, el nacimiento del Estado moderno. Algo similar entiende Regis Debray cuando señala que el nacimiento del Estado francés puede fecharse, cuando a fines del siglo XV, bajo los Valois, las flores de lis dejan de representar a una persona o una familia para pasar a representar una entidad abstracta, Francia. Bob Jessop equilibra aquello de «el Estado soy yo», de Luis XIV con otra frase que se le atribuye en su lecho de muerte, en la que la impersonalidad estatal se remarca: «Me marcho, pero el Estado permanecerá siempre». Esta separación entre la persona y el Estado también se ve con claridad en Federico II, el emperador prusiano, quien se definió en el siglo XVIII como el primer servidor del Estado. Lo que en todos estos casos aparece es un Estado que reviste una existencia propia al margen de sus transitorios ocupantes, un Estado que tiene intereses propios, que tiene una razón propia. Razón de Estado, un concepto que habría de ser esgrimido muy pronto por todos aquellos que divisaban en el Estado la instancia política por definición. El concepto fue, según Huntington, popularizado por Botero en Della Ragione di Stato en 1589. Otro italiano lo definió de la siguiente manera en 1614: la razón de Estado es una necesaria violación de la jurisprudencia en bien de la utilidad pública. Dice Michel Foucault al respecto, varios siglos más tarde, que gobernar, según el principio de la razón de Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y permanente, pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser fuerte frente a todo lo que amenaza con destruirlo. La razón de Estado es, en definitiva, la toma de conciencia de ese Estado en cuanto a su existencia política autónoma, en cuanto a su voluntad soberana, en cuanto a su realidad, sus capacidades y sus necesidades, desligado por fin de las ataduras tradicionales de otrora, donde su razón ya no es la de la teología ni la de la costumbre, sino la de la política. Es evidente que, en el proceso de formación del Estado, la balanza entre el poder temporal y el espiritual se inclinó en favor del primero. El clero, tras el impacto de la Reforma, fue desligado de un orden político ahora secularizado y, como señala Sabine, el sacerdotium se desvaneció como potestad independiente y la Iglesia pasó a ser, lo que no había sido nunca hasta entonces para el pensamiento cristiano, una asociación voluntaria o un socio del gobierno nacional. El poder político había sido concentrado por fin en el Estado, las disputas entre el poder terrenal y el espiritual se desvanecían. La racionalización de la autoridad política tuvo el efecto de hacer de la política un subsistema funcional autonomizado por derecho propio. Así, si la ganancia se convierte en lo económicamente racional tras la escisión de la economía como orden autónomo, el poder político y su ejercicio eficiente será lo políticamente racional tras la autonomización de lo político. Y si anteriormente dije que no podía sorprender la emergencia de la ciencia económica en un contexto de autoconciencia de la economía, lo mismo vale para la política. Una figura como la de Maquiavelo, preocupado por la dispersión del poder en Italia, se dispone a pensar y escribir sobre los medios por los cuales, al margen de toda consideración moral, un político puede adquirir, conservar e incrementar lo único que debiera importar, su poder político. El florentino se convierte, con ello, en el embrión de la ciencia política, al hacer de la política y su poder un fin en sí mismo para el Estado. Ahora bien, con la escisión de lo político surge, necesariamente, lo civil como su reverso. Marx subrayó la moderna diferenciación entre sociedad civil y sociedad política de un modo que puede aportar comprensión a lo que se está aquí tratando.
Para él, la revolución política que abolió los vínculos feudales disolvió, en el mismo movimiento, lo social a sus partes integrantes, dando por resultado el individuo desligado moderno, que vive bajo la tensión de dos órdenes que han sido separados, el de lo político y el de lo social. Bajo el feudalismo, argumenta Marx, la vieja sociedad civil tenía directamente un carácter político, es decir, los elementos de la vida civil, como por ejemplo la propiedad, o la familia, o el tipo y el modo del trabajo, se habían elevado al plano de elementos de la vida estatal bajo la forma de la propiedad territorial, la clase o la corporación. Determinaban bajo esta forma las relaciones entre el individuo y el conjunto del Estado, es decir, sus relaciones políticas. Sin embargo, las revoluciones a las que Marx se refiere, que hacen surgir al Estado moderno, desarman esta unidad cultural de la sociedad entre lo económico y lo político, dando lugar a dos esferas bien diferenciadas, la sociedad civil y la sociedad política, suprimiendo lo que de político tenía la existencia de aquella, y concentrando la política bajo los dominios del gobierno, donde rol económico y político coinciden cabalmente. Lo que las revoluciones modernas hacen, a nivel estatal, es fundamentalmente emancipar la política de la religión, relegando esta última a la esfera de lo privado, la esfera constitutiva de la sociedad civil, y dejando en pie un Estado político, es decir, un Estado que se ha sacudido todo vestigio religioso de otrora en su forma concreta de proceder. El Estado real, dice Marx, el Estado democrático, republicano, que es, desde luego, el Estado moderno, es aquel Estado que ya no gobierna en función de criterios religiosos, sino completamente seculares. La política, y no la teología, es la base del comportamiento de cualquier Estado que merezca llamarse así por haberse emancipado de la religión. Aunque para Marx esta no es la emancipación del hombre como tal, y no lo será mientras la religión perviva, aunque privatizada y reemplazada por el culto público a la política, porque sus condiciones sociales de existencia continúan en pie. Si en la sociedad premoderna la religión impregnaba la vida social, es característico de la modernidad, siguiendo con Marx, el hecho de que la religión ha sido relegada al número de los intereses privados y expulsada como elemento común de lo que constituye la vida de la comunidad. La política y la religión se sueltan definitivamente la mano y operan en dos mundos diferentes que generan, por añadidura, dos posiciones de sujeto diferentes, el cristiano y el ciudadano, el judío y el ciudadano, el protestante y el ciudadano y, en una palabra, el hombre, y el citoyen, ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano ilustra con precisión a susodicha escisión, que es reflejo de la separación de la sociedad civil y la sociedad política, hombre como instancia privada, ciudadano como instancia política. Los derechos del hombre no son los mismos y quedan confrontados a los derechos del ciudadano, algo que en otros términos ya había destacado Constant cuando distinguió entre la libertad de los modernos, individual, privada y basada en el espacio de independencia económica de la propiedad, y la libertad de los antiguos, colectiva, pública y basada en el acceso al poder político de establecer las reglas de la vida social. La escisión referida es la que hace aparecer, frente a la política, el dominio cultural como algo separado, como algo que puede ser intervenido, moldeado, formateado desde fuera. La sociedad moderna es una sociedad controlada por el Estado tras haber sido escindida en lo social. Los mecanismos de control, orden y cohesión social que la tradición ofrecía quedan desmantelados por un Estado que debe religare, a una sociedad descompuesta en sus partes más ínfimas, y en eso consiste, precisamente, el contrato social hobbesiano. En una sociedad secularizada, la carencia de un meta-observador, como Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que finalmente todo lo juzgará en un tribunal celestial donde sus criaturas deberán rendir cuentas, hace preciso un mecanismo que racionalice al máximo su control y que ofrezca un orden alternativo, no por ello menos vigilante, no por ello menos controlador y minucioso. La burocracia es ese mecanismo que, para Weber, tan característico resulta del mundo moderno y sus organizaciones, disputado especialmente por los partidos y sus miembros. Sí, en un plano económico, las empresas privadas del mercado constituyen el dato primordial de la modernidad, en política lo es la burocracia pública. En ella el Estado se efectiviza como una organización racionalmente organizada. Al separar al funcionario de los fondos y el equipamiento del sistema público y configurar al mismo tiempo un sistema de tributación estable, el Estado se separa de la persona, se vuelve impersonal y, por tanto, permanente en el tiempo, virtualmente inmortal, a la vez que reduce a la persona a una pieza de engranaje fácilmente recambiable. Al racionalizar la administración a través de normas y procedimientos precisos y calculados, más o menos fijos, el Estado pone la eficacia en su norte y se asegura de funcionar como una maquinaria bien aceitada. Al profesionalizar la burocracia,
el Estado da por tierra con los cuerpos administrativos patrimoniales, hereditarios y prebendarios, haciendo del trabajo en el sistema público una carrera. Al establecer una fuerza militar propia, organizada y unificada, cuya lealtad última no se le debe a nadie más que a él mismo, el Estado adquiere la capacidad de reclamar para sí el monopolio de la fuerza sobre su territorio. Al ordenar racionalmente el derecho, recostado sobre la necesidad técnica de expertos racionalmente instruidos, el Estado hace de lo jurídico un campo científico abierto a la ingeniería leguleya. Al controlar los institutos de formación de sus ciudadanos, el Estado se asegura de proveerse no solo de nuevos administradores para su burocracia, sino, sobre todo, de lealtad cívica, legitimación y cohesión social. Y, algo que para los propósitos de este libro resulta fundamental, al diferenciar su propia estructura en virtud de un abanico de nuevas tareas y necesidades expansivas, el Estado reconoce distintas áreas de acción a las que aborda de manera especializada, militar, económica, legal, cultural, etc. Weber resume todo esto de una manera magistral que recuerda a Tönnies: la burocracia es el medio de transformar la acción comunitaria en una acción societal organizada racionalmente. ¿Cómo caracterizar, en definitiva, la modernidad? Como un contexto sociohistórico cuyas notas distintivas, íntimamente interrelacionadas entre sí, están dadas por un proceso de racionalización creciente que llevó en la cultura a la secularización pluralista, en la economía al mercado y en la política al Estado burocrático. Lo que interesa particularmente de este contexto sociohistórico es la posibilidad que en él se despliega de concebir estos órdenes bajo sus propias lógicas de funcionamiento. Lo que interesa es la diferenciación de los subsistemas funcionales que los vuelve penetrables desde fuera. Porque sólo a partir de esta circunstancia histórica quedará la cultura, objeto de máximo interés para este libro, como orden autoconsciente, identificable como campo de acción y transformación deliberada, como realidad instrumental, disponible para ser explorada, explotada, conducida, reconducida, manipulada, atacada, defendida, diseñada y, en definitiva, conscientemente transformada o conservada en batallas culturales en las que empezará a disputarse gran parte del cambio social.